otra vez. Cualquier cosa. Bueno, buenas tardes. Ahora sí, vamos a comenzar. Gracias a todos por venir y asistir a este llamado para dar información sobre inmigración, porque hay mucha desinformación. Y para que ustedes estén bien enterados con abogados de verdad. Tenemos que darle las gracias al Arepaso, que nos permite siempre utilizar sus instalaciones para hacer este tipo de eventos. Este es el segundo encuentro. En el día de hoy vamos a estar muchísimo mejor porque, bueno, John de la Vega, abogado venezolano, va a estar acompañado, no va a estar solo frente a todos ustedes contestando todas las preguntas. Hoy contamos con la participación de verdad y la colaboración, y le agradecemos muchísimo a Joana Herrero y a Lisette Cardo, ¿verdad?, por apoyar y asistir. Ellas también son abogadas de inmigración, o sea que pueden chequearlo. Una de las tantas veces que lo voy a decir, la barra de abogados de la Florida tiene página web. Allí ustedes pueden investigar si los abogados que están contratando o con el que está hablando tiene la licencia activa, si no está suspendido, si no tiene complaint, para los que no lo saben, son reclamos, etcétera, etcétera, y no caigan en manos de personas inescrupulosas que le vayan a quitar su dinero y los dejen en el aire. Uno de los motivos por los cuales BPEX, la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, está realizando estas actividades, primero por idea del mismo José Antonio Colina, el presidente de la organización, que está aquí, teniente José Antonio Colina, y de John, que se les ocurrió dar esa ayuda a los venezolanos. Desinteresadamente, ustedes luego escogerán con quién hacen lo que vayan a hacer, su proceso, lo que decidan hacer para el beneficio de su vida. Recuerden que cualquier decisión puede afectar su vida y su desarrollo en este país o en cualquier otra parte del mundo. Así que, una vez más, gracias a todos por estar aquí. Hoy vamos a hacer lo mismo que la vez anterior. John y la abogada Joana y Lisette van a hacer una pequeña exposición de cómo es el proceso de la entrevista a la que muchos pueden ir si fueron aplicantes para el asilo, cómo prepararse y todo eso. Y luego vamos a hacer las preguntas que muchos me han hecho llegar por escrito anteriormente y los que hoy me las hagan llegar a mi celular. ¿Ok? Gracias, y vamos ya de una a comenzar con esto. ¿Quién comienza de ustedes? La dama. Se presente. Entonces, Joana. Gracias, bienvenida una vez más. De verdad, muy agradecido. Muy buenos días, mi nombre es Joana Herrero, abogada de inmigración, nacida en Argentina, y ahora tenemos nuestra oficina aquí en Miami, Florida. Entonces, cualquier pregunta que tengan, estamos aquí en empeño de ayudar a la comunidad, ya que entendemos que el proceso de asilo es un proceso muy difícil, muy estresante, y un proceso que uno tiene que tener un liderazgo y un apoyo en todo el tipo de trabajo que tengan, ¿ok? Muy buenas tardes, mi nombre es Lisette Cardo. Muchísimas gracias por haber asistido hoy para informarse en tan importante paso que es la entrevista de asilo. Yo en lo personal soy cubana y conozco muy de cerca lo que es la opresión política, de que mi familia vivió eso en Cuba antes de venir para acá. Así que muchísimas gracias y bueno, ya vamos a comenzar. Buenas tardes. Mi nombre es el abogado John de la Vega, me dedico al campo de inmigración. Nací y me crié en Caracas, Venezuela. Estuve casi 8 años en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y bueno, tengo muchos familiares que se encuentran en procesos migratorios en muchos países alrededor del mundo. Y entiendo muy bien lo que mis clientes sienten y sufren en ese momento. Y de verdad que es un placer para mí ayudar a las personas que necesitan ayuda con problemas de inmigración. Empezamos. Okay. Siempre. Empecemos. Bueno. A ver. Empecemos de una vez entonces con la charla, hablando sobre lo que es la entrevista a la que algunos van a ser llamados dentro de muy poco. No, eso vamos a dejarlo para las preguntas. Okay. Bueno, entonces lo primero que quería cubrir era el antes, durante y después de la entrevista de asilo. Yo tengo 3 páginas aquí que si por favor le dan su información o él le va a dar su número
para que ustedes puedan recibir esto por email, por correo electrónico, porque básicamente lo primero que quería decir, me imagino que muchos de ustedes ya mandaron la petición de asilo, y les va a llegar, tarde o temprano les va a llegar el recibo es para la entrevista. Lo primero que yo recomiendo es que apenas reciba su recibo de entrevista, si tiene abogado, llame a su abogado y dígale, mira, quiero empezar a prepararme para la entrevista, o si no, si lo está haciendo usted de su propia manera, debería entonces primero revisar su forma 589, que muchos de ustedes ya sabrán lo que es la forma 589 de la de asilo, revisar lo que escribieron para que puedan ver si todo está consistente con su testimonio. Después, por favor, revise que toda la evidencia que tenía antes, que todavía no ha sido enviada, enviarla. A mí no me gusta dar consejos de que, bueno, el último día lleva 50, 80 páginas de evidencia, porque usualmente los oficiales también son seres humanos. Se supone que ellos deben de revisarlo, pero también se les hace muy complicado en 5 minutos revisar 80 páginas de evidencia. Así que, por favor, si no lo han mandado, después si quieren yo les puedo decir con más detalles cómo se envía, cómo se suplementa su aplicación y cómo se mandan las evidencias adicionales. Entonces después, a mí me gusta recomendar que ordene todos los incidentes que le ocurrieron a usted para el asilo, que los ordene de manera cronológica. Primer incidente, segundo incidente, tercer incidente, y entonces de allí vea que por lo menos el primer incidente, ¿qué evidencia tengo? Tengo fotos, tengo reportes policiales, tengo reportes médicos. El segundo incidente, tengo reportes médicos, y así sucesivamente. Eso es lo que yo recomiendo. También practique las preguntas más comunes. Aquí también aparecen las preguntas más comunes que nosotros tenemos. Como le dije, el señor Vicente le va a dar la información después para que ustedes puedan recibirlo. Entonces, para que ustedes sepan, para que ustedes se preparen y digan, bueno, para que se familiaricen con las preguntas más comunes que se hacen en la entrevista. También el intérprete, importantísimo. A mí no me gusta decir a las personas que vengan con el vecino, con el primo, con el amigo que sabe inglés. Me gusta que las personas ahorren un poco de dinero para poder tener un intérprete que sea o certificado, un intérprete que tenga experiencia con asilo, porque puede hacer una diferencia enorme para que no haya inconsistencia. Entonces eso es todo lo que se deberían haciendo el día antes, y la preparación para la entrevista no empieza el día después ni horas después, empieza semanas antes de su entrevista, para que estén preparados. Todo está en la preparación y familiarizarse con el proceso. El día de la entrevista, por favor, lleve todas las notificaciones sus recibos que ha recibido, todos los recibos que usted ha recibido originales y copias que tienen que ver con su asilo. También el recibo, claro, de la entrevista, para que ellos vean que si usted tiene entrevista ese día. También el recibo de las biometrics, de las huellas, que imagino que algunos de ustedes ya fueron por ese proceso. También lleve el de las huellas. También lleve copia y original de toda la evidencia que se ha mandado a USCIS, toda la evidencia que ha sido utilizada para probar su asilo. Claro, si recibieron una evidencia por emergencia el día antes o un par de días antes, está bien, llévela ese día porque no tiene otra opción. Entonces llévela ese día para que el oficial la pueda ver que sí existe. Si su esposo o hijo hijos son parte de su aplicación, derivativos, como se les llama, deben de estar ese día allí. Ya el oficial decide que si el oficial quiere que ellos estén presentes en la entrevista o pueden esperar en la sala de espera, ya eso es a discreción del oficial. Y debido a una gran cantidad de personas que se encuentran ese día con ustedes, algunos de ustedes capaz que le habrán hecho ya, le habrán cambiado el día de la entrevista, hay 500 personas ahí, 500 personas esperando para su entrevista, y entonces queremos que usted llegue por lo menos un par de horas antes, una hora y media antes, para que no vaya a llegar tarde, porque puede traer muchos problemas. Después de la entrevista, ya voy a terminar con el antes, durante y después. Después de la entrevista, la decisión puede tomar varias semanas y hasta meses, depende del caso. Si usted ha aprobado, usted tiene derecho a aplicar para ajuste de estatus después de un año, le va a la residencia permanente, y también sus derivativos también pueden recibir ajuste, que sería su esposa o esposo y sus hijos solteros menores de 21 en el momento que usted mandó la aplicación. No después, sino el momento que usted mandó la aplicación. Si su hijo era menor de 21 años, todavía lo cubre la ley. Y después sería un referido. El referido puede ser a la Corte de Inmigración, como algunos de ustedes consideran amistades o familiares que fueron ya referidos a la Corte de Inmigración, debido a que se refirió porque no los oficiales refirieron el caso de la inmigración para que se pruebe ahí. O la negación.
que la negación es oficial, la negación, si usted se encuentra todavía con una visa válida en los Estados Unidos y tiene 16 días para responder a la negación. Entonces tiene referido, aprobado o negación. Cualquier cosa que tengan después, nos dejan saber. Otra sugerencia, aparte de lo que dijo el abogado, también las traducciones de los documentos que someten. Hay veces que uno va a cualquier empresa y le hacen a lo que nosotros le decimos el Google Translate. Entonces, una traducción no oficial y no correcta. Hay muchas palabras en español que suenan diferentes en la traducción y hay ciertas palabras que son muy importantes para aprobar el asilo. Entonces, si han ido a traducir sus documentos, asegúrense que lo lea un profesional que entiende el inglés legal para que el oficial pueda entender exactamente el fundamento de su caso, ya que la mayoría de las aprobaciones vienen directamente de lo que uno somete. En la entrevista uno se pone muy nervioso, se olvida todos los detalles de su caso, entonces tener evidencias claras y contundentes con un inglés verificado y correcto y legal puede hacer una gran diferencia en términos de la evidencia que uno presente. También hablamos del traductor. El asilo tiene palabras específicas también que un traductor debe de conocer. No es decir, tengo miedo de regresar a mi país. Tiene que usar palabras como tengo un temor creíble, tengo un miedo razonable. Eso le demuestra al oficial que usted ha contratado a una persona que entiende exactamente los puntos de un asilo, que usted está tomando en serio esa representación de su asilo. También, si vamos a usar recortes de periódicos, acuérdese que cuando uno busca un periódico es bueno tener el recorte oficial o si no el site del internet que se usó, y tenemos que verificar que ese site o ese lugar, ese sitio es un lugar oficial y no un lugar de opinión. Tiene que ser como un periódico circulado y conocido en su país o algo oficial. Algunas otras recomendaciones. También el día de su entrevista, acuérdese que tenemos una oportunidad de hacer la entrevista, hay que hacerla bien, hay que irse bien preparados, y si es que van a traer a sus cónyuges, también hay que prepararlos a ellos por si el oficial decide después entrevistar a su esposo o a su hijo, que puede ser un poco mayor, como de 19 años, que tiene alguna información que pueda ayudar a su caso. ¿Okay? Y algo muy importante, sobre todo para las últimas aplicaciones que han sido recibidas, ya que, como algunos saben, el Departamento de Ciudadanía y Servicios de Inmigración ha dicho que las últimas aplicaciones van a ser las que primeramente van a recibir la entrevista. A lo que quiere decir de que hemos tenido clientes que inclusive la han sometido hace un mes y ya tienen citas de entrevista. Así que es muy importante el acceso a esa evidencia. ¿Por qué? Porque a pesar de que su declaración puede ser muy contundente, necesita documentos que vayan a corroborar todo lo que ustedes obviamente les pasó en su país de origen. Y algo muy importante también, todas esas narraciones y declaraciones que ustedes van a escribir no es simplemente mostrar de que ustedes sufrieron una persecución en el pasado o que tienen un miedo creíble en el futuro. También tienen que mostrar cada elemento de asilo en esa narración. Lo que quiere decir que tienen que mostrar que, por ejemplo, que en ninguna parte de Venezuela ustedes pueden evitar la persecución y que el gobierno está indispuesto o no quiere ayudarlos, que en muchos de los casos de ustedes en específico, el mismo gobierno es el que obviamente es el que hace la persecución en contra de ustedes. Así que eso es bien importante. Bueno, ya escucharon un poco lo que es la preparación para esa entrevista con el funcionario de inmigración. Voy aquí a hacer esto. Mi teléfono es 305-218-0093. Para aquellas personas que acaban de llegar y que quieran hacer preguntas, por favor, me la envían a ese teléfono, que luego nosotros las estaremos haciendo. Voy a comenzar con las preguntas que tengo aquí de personas que nos las han hecho llegar a través de correo electrónico y de mensaje de texto, y los abogados van a tener a bien contestar. La primera: ¿qué diferencia hay entre solicitar el asilo a la entrada al país? Quiere decir, en el aeropuerto, en la frontera o cuando llega por barco, o solicitarlo después. Bueno, hay dos tipos de asilo. Por favor, si se lo puede acercar el micrófono. Claro. Hay dos diferentes tipos de asilos. Hay el asilo afirmativo y el asilo defensivo. Cuando uno aplica para un asilo defensivo es porque ha entrado a los Estados Unidos de una forma ilegal y no tiene una visa de entrada. Entonces, cuando haces un asilo defensivo, uno
uno se está básicamente defendiendo frente a un tribunal de inmigración. Cuando uno hace un asilo afirmativo, que es el caso un poco más común de la comunidad venezolana, ya que están ingresando a los Estados Unidos con una visa de turista o visa de especial, eso es un asilo que hay que hacerlo uno afirmativamente, o sea, pidiéndole a USCIS que considere su asilo, y eso hay que hacerlo antes del año, no lo puede hacer ni un día más tarde porque después cae en que no puede hacer un asilo, sino tiene que hacer un withholding of removal, que es un diferente tipo de asilo con menos beneficios que no le otorgaría la residencia. Entonces, muy importante y vital que lo hagan antes del año. Las personas que hacen el asilo afirmativo, pues después de 150 días pueden tener lo que se llama un permiso de trabajo, y eso con ello incluye el Social Security y también la licencia de conducir. ¿Algo más? Bueno, sí, yo creo que ustedes tienen familiares o amistades, o algunos de ustedes que han llegado al puerto de entrada, como decía, al aeropuerto, y dicen, bueno, tengo miedo, no quiero regresar, porque hay personas que se esperan, están aquí de visita y después decimos, ¿sabes qué? No puedo regresar, voy a pedir ¿cómo se llama? El asilo, voy a mandar el asilo, voy a someter las aplicaciones. Cuando usted llega al aeropuerto y usted le dice al oficial de inmigración, tengo miedo, no puedo regresar, el oficial, como hay muchas personas, los van a detener, le van a hacer una entrevista, que la entrevista sí, cuando se la hacen detenido, esa es la entrevista del miedo creíble, cuando hace el primer filtro. Después de que hace el primer filtro, si usted pasa esa entrevista, usted puede salir bajo fianza y va a tener que probar su caso en la corte. Ya no va a ser afirmativo, ya va a ser defensivo, porque ya usted se entregó a las autoridades y quiere protección de los Estados Unidos, pero ellos ya saben, desde el momento que usted quiere entrar, que usted quiere hacer esa aplicación. Así que si usted dice en el aeropuerto, tengo miedo tengo miedo de mi país, no quiero regresar por la persecución, lo más seguro es que lo detengan ese mismo día para empezar el proceso de asilo. Eso me lleva a la segunda pregunta, que es lo que me acabo de enterar. Entonces, puede ser detenido y, por lo que me acaban de decir las abogadas, con un precedente, las autoridades le pueden negar una fianza. ¿Y cuánto tiempo puede pasar detenido? Efectivamente, en realidad para la fianza, la fianza es un proceso totalmente separado prácticamente de aplicar cualquier tipo de beneficio de inmigración. Y la fianza, lo único que uno tiene que mostrar usualmente es que uno no es un riesgo para la comunidad, ni posee ningún tipo de riesgo para la comunidad, y que tampoco es una amenaza de huir. Lo que quiere decir que, por ejemplo, de que si a uno le dan una cita en la corte, uno no va a ir a otra jurisdicción para evitar presentarse en la corte. Eso es siempre lo que uno tiene que mostrar delante de un juez que tiene lazos sustanciales en el país, por ejemplo, familiares con estatus legales, que es lo que muestra que uno que iba a regresar a la corte ese día si tiene una cita. Ahora, no sé si tienen el conocimiento, para la Corte Suprema la semana pasada dio una desafortunada y devastadora decisión diciendo de que los jueces de inmigración y los fiscales de gobierno ahora tienen la oportunidad de prácticamente negarle el asilo a cualquier persona, y esa persona puede permanecer en los centros de detención sin ninguna posibilidad de asilo, perdón, no de asilo, sino sin ninguna posibilidad de una fianza. Lo que ocurría anteriormente era que cuando esas fianzas eran negadas, prácticamente cada circuito analizaba la ley y la interpretaba a su propia manera. Muchos de los circuitos, por ejemplo, en el circuito 11, que es en el que estamos en estos momentos, como en el 9, que es California, lo interpretaba de que a pesar de que la fianza era negada, esa persona tenía la posibilidad de reunaudir o de nuevo presentarse delante de un juez 6 meses después para ver si podía obtener esa fianza a la que fue negada al inicio. Ahora, con esa interpretación de la Corte Suprema, que es prácticamente la Corte que interpreta nuestra Constitución ha dicho de que ya no, que la persona puede permanecer prácticamente detenida durante todo el proceso ya sea de asilo o algún otro tipo de beneficio que ellos quieran aplicar, lo cual es muy triste porque todos aquellos que están detenidos no tienen la posibilidad ni acceso a la evidencia que todos aquellos tienen fuera, obviamente, de los centros de detención. Y entonces el proceso es mucho más rápido y más caótico, con poca evidencia apoyando su caso en este particular momento, asilo, por ejemplo. Gracias. Una pregunta, y esas personas que están detenidas, continuando con el mismo punto, ¿qué posibilidad tiene de tener acceso a representación legal?
Bueno, depende de la jurisdicción. Aquí en el estado de Florida estamos bendecidos de tener básicamente muchos abogados conocedores del tema y también muy honestos. También hay grupos que ayudan como Catholic Charities, grupos que tienen la licencia para practicar leyes de inmigración. Entonces, cuando alguien está detenido, tiene el derecho de esos abogados gratuitos y también tiene el derecho de contratar a sus propios abogados de inmigración para defenderlos en un caso de asilo. Ahora, cuando uno está detenido es muy importante tener representación legal adecuada, ya que su libertad está en juego. Si uno no se representa adecuadamente, puede no solo quedarse en la cárcel de 6 a 9 meses, pero también después puede ser deportado a sus países de origen, y cuando uno es deportado, regresar con visas es básicamente imposible. Se pueden pelear perdones, pero estamos hablando de por lo menos 10 años de uno no poder acudir a los Estados Unidos. Entonces, si hay un momento clave de poner un representante legal es mientras alguien está detenido, sea usted o sus familiares o cualquier persona que conoce, ya que es el momento de pelear. Ahora, los jueces de inmigración que tenemos aquí en la Florida, en el sur de la Florida, son jueces justos. Si uno le presenta un caso bien presentado con las evidencias tangentes que uno puede probar, tiene una gran posibilidad de posiblemente presentar un caso bueno aquí, pero tenga cuidado que si uno se defiende solo o con una persona que no sabe de la ley de asilo, tienen un gran problema en el futuro. Algo más, bueno, ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Pueden explicar las diferencias entre paralegal y abogado de inmigración? ¿Y cuántos años se estudia para ser abogado de inmigración y cuánto se estudia para ser paralegal? Bueno, primero principal, quiero dejarles saber que inmigración es ley federal, así que cualquier abogado de cualquier jurisdicción que tenga licencia en los Estados Unidos, en cualquier estado, puede representarlo en materias de inmigración en la Florida y en cualquier otro estado, para que sepan. Así que si su abogado tiene una licencia de Nueva York o de California, eso es perfecto, eso es porque es ley federal, eso es para que lo sepan. Entonces, yo sé que hay muchas personas aquí que y también amistades y familiares que han usado los servicios de notarios o paralegales o especialistas en visas o especialistas en asilo. Y nada más quería dejarles saber que estas personas no van a poder acompañarlo en una entrevista de asilo, que es una parte fundamental ese día, de estar ahí con usted y representarlo. No va a poder hablar con oficiales de inmigración acerca de su caso. No va a poder darle consejos legales de ningún tipo, así que no le puede decir, bueno, yo creo que la mejor estrategia sería esto o esta opción. Eso no lo puede hacer. Y tampoco defender sus derechos frente de oficiales o jueces de inmigración. Yo tengo muchos casos de personas que me llegan a la oficina y me dicen, bueno, él nada más mandó, el notario mandó nada más la 589, la forma y una historia. Y ya, listo, los llaman al mes. Ese es el problema, que lo llaman al mes. Ese ha sido, no sé si es coincidencia que está pasando, pero los clientes que me llegan a mí me dicen, tengo una entrevista en 3 días. Esos clientes mandaron nada más la forma 589 y la historia o la declaración jurada. No sé por qué están haciendo eso, pero eso es lo que está ocurriendo. Entonces, tenemos muchas personas que se encuentran detenidas en estos momentos debido a al mal consejo que le están dando en la calle. Tenemos también, hay muchas personas que están aprovechando la vulnerabilidad de los venezolanos en este momento, porque los venezolanos, o sea, la mayoría es asilo, entonces están aprovechando de eso. Entonces, como hay personas que llegan a los Estados Unidos, no dominan el idioma, no saben de verdad cómo funciona el sistema, contratan a la primera persona que consigan y después tienen que venir y ir a otro abogado de otra persona y pagar casi que el doble o el triple para que puedan resolver el problema, que eso es lo que no queremos. Entonces, para los abogados, sí, como les dije, los abogados pueden estar en entrevistas con usted, no pueden responder las preguntas, claro, pero pueden estar pendientes y ver si sus derechos están siendo respetados. También el abogado va a tener alrededor de 5 a 8 minutos más o menos, ¿verdad?, para argumentar al final. La mayoría de los oficiales te dan de 5 a 8 minutos, no. Sí. Preguntas también para desarrollar el testimonio de la persona también. Y entonces lo que quería decirles es que por lo menos les voy a dar un ejemplo de la Florida. Hay otros estados que usted puede ir a la Corte Suprema del Estado y ahí va a aparecer el nombre de la persona y el apellido del abogado. Entonces, lo primero que tiene que averiguar es el nombre y el apellido del abogado
de qué estado es el abogado. Como le dije, federal, inmigración es federal, así que cualquier jurisdicción, cualquier estado puede trabajar inmigración en la Florida. Revise el número de la licencia del abogado para poder ver el estatus de la licencia, para ver si tiene algún tipo de infracción o acción disciplinaria. Y bueno, el señor Vicente tiene la página de internet donde ustedes pueden también ver en la Florida cuál sería la barra de abogados de la Florida. Sí. De todas maneras, vuelvo, el que me escriba pidiéndomela, yo se la puedo dar. ¿Quieres agregar algo más, por favor? Exacto. Lo que sucede también es que en nuestros países los notarios tienen otro tipo de definición, otros tipos de requisitos y habilidades. Entonces, en nuestros países hispanoamericanos y también latinoamericanos, el notario también suele ser un abogado, lo cual no lo es aquí. Un notario prácticamente lo que tiene es una certificación, y un abogado va a una escuela de derecho por 3 o 4 años y obtiene un doctorado en derecho. Relacionado con mi respuesta, con su pregunta, exacto, un abogado nunca termina de estudiar. ¿Por qué? Porque las leyes cambian. La ley de inmigración y naturalización, que es la ley que en realidad provee y todos los estatutos de inmigración, siempre está cambiando, siempre está expandiendo, siempre están haciendo enmiendas, inclusive el tribunal de apelaciones siempre está con un nuevo caso cambiando la ley en los casos, en las cortes menores, lo que quiere decir que el abogado siempre tiene que estar estudiando, siempre tiene que estar analizando todos los cambios, y eso es lo que nos hace un notario. Muchos notarios hacen su trabajo dignamente, pero desafortunadamente no tienen las habilidades que tiene un abogado, y eso ha sido reconocido también por el Departamento de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, que últimamente salió un artículo donde ya no van a recibir ningún tipo de aplicaciones que sean proveídas o entregadas o sometidas por un notario, porque reconocen el fraude que hacen los notarios, y ustedes como población de asilados son una población vulnerable que desconocen en realidad los derechos y las habilidades que tiene un notario a diferencia de un abogado. Sí, hay mucha diferencia. En el caso de Venezuela, el notario estudia 4 o 5 años y creo que es abogado para ser notario. Aquí no, es mucha la diferencia. Igual los notarios, y es preferible, como les dijo los 2 abogados, investigar y chequear. La página es el Board de Abogados de la Florida, lo pueden buscar en internet, o como les dije, que me escriba, yo le doy la información de la página web. Ahí está donde ustedes pueden hacer todo el search, la investigación de las personas. Algo más, yo rapidito. También quería dejarles saber que los abogados también tenemos un código de ética y de profesionalismo. Nosotros no podemos estar copiando y pegando declaraciones de otras personas, como me han llegado los clientes que me dicen, bueno, a mis familiares, a 8 familiares les pusieron la misma declaración con el mismo partido político, y ni siquiera hay rastro de ese partido político. Entonces nosotros tenemos esos códigos que de verdad son bastante estrictos, y nosotros no podemos estar haciendo ese tipo de situación porque nos ha costado mucho conseguir la licencia y no nos pueden quitar en cualquier momento, así que eso es lo que también quería recalcar. Sí, hay que recordar que cuando se estudia, al final tienen que hacer un examen en la barra de abogados para ser aceptados como abogados. Entonces no crean que simplemente es presentar una tesis y ya. No, es la defensa de la tesis frente a un jurado que es quien aprueba la licencia de los abogados. ¿Me equivoco o es así? No te equivocas. Okay. Y es un examen bastante difícil, 2 días, 8 horas cada día, y también tenemos que ir a un carácter moral. Entonces ellos nos miran todo nuestro historial, si hemos pagado nuestros taxes, si hemos hecho bancarrota, o sea, nos investigan bastante bien para uno poder practicar leyes, porque es una área muy linda de la ley, es ayudar a las personas y queremos hacerlo honradamente y dignamente. Ok, ahora, ¿qué parámetros utiliza un funcionario para calificar si una solicitud es frívola? ¿Ya responde? ¿O hay algún parámetro, no sé, pregunto, para calificar si es frívola, digo el funcionario o el juez? Okay. O sea, bueno, el funcionario en realidad tiene mucha discreción, porque el funcionario lo que hace es que hace el rol tanto de juez, tanto de fiscal del gobierno, e interpreta las leyes a su propia manera.
Entonces, frívolo en realidad se viene determinando no solo en el papel cuando uno somete la aplicación, sino más bien en la credibilidad, y los abogados aquí pueden corroborar la credibilidad en el testimonio. Si una persona, porque de la manera que funciona es que usualmente no es una narrativa donde permiten a la persona contar toda su historia, sino más bien el oficial de asilo empieza a solicitar ciertas preguntas porque quiere ver qué tal son las respuestas para ver si la persona evidencia cada elemento de asilo. Entonces, si una persona está cambiando su respuesta constantemente durante ese testimonio, si lo que responde durante el testimonio es totalmente diferente a lo que ya proveyó en su narración, ya ahí comienza lo que se llama en inglés un red flag, una bandera roja, lo cual le dice al oficial, esto fue frívolo. Esto en realidad no es creíble porque están titubeando de lo que le pasó y lo que no le pasó. También una aplicación, como había dicho el abogado John anteriormente, prácticamente que no explica absolutamente nada, no tiene ningún tipo de narración o está narrada de manera general. Sufrí persecución, tengo miedo de regresar. Eso puede ser considerado también frívolo porque no elabora en realidad el por qué uno individualmente sufrió la persecución, qué fue lo que pasó, por qué uno no puede evitar la persecución en ninguna otra parte de Venezuela, porque el gobierno de Venezuela no puede protegerme. Entonces es una mezcla entre la aplicación y la narración y el testimonio creíble o de credibilidad en el día de la entrevista, lo cual da mucho peso, por eso es muy importante y bien informado y bien preparado ese día. También quiero hacer una diferencia entre la palabra frívola y un error, ¿ok? Hay veces que uno dice, el día 7 de diciembre del año 2016 me pasó esto. Y en realidad fue el 8 de diciembre, ¿ok? Eso es un error, eso no quiere decir frívolo. Entonces tenga eso en cuenta, que hay veces que han pasado eventos tan traumáticos en la vida de uno que se olvida del año, del día. Esas son cosas que pasan. Frívolo quiere decir que uno a propósito se inventó una historia para el propósito de tratar de obtener un permiso de trabajo o un asilo en los Estados Unidos. Entonces, el oficial de inmigración le va a dar lo que se llama el Frivolous Asylum Warnings, que son básicamente las alertas de lo que es un asilo frívolo. Básicamente, uno tuvo la intención de mentir, no es que tuvo la intención y se cometió un error. Entonces entiendan esos. Y también hay personas que tienen asilos que no son tan buenos. Eso no quiere decir que es un asilo frívolo, sino eso quiere decir que lamentablemente no tiene los parámetros para ganar un asilo, pero no quiere decir que usted tuvo la intención de hacer algo malo y que usted tuvo la intención de decirle a los Estados Unidos que una historia fabricada. El problema con el asilo frívolo, ponele que les encuentren un asilo frívolo y luego usted se casa con un ciudadano por amor. Aunque usted tenga la visa y se case, si tiene un asilo frívolo, nunca va a poder recibir la residencia en los Estados Unidos. Esa es la diferencia entre frívolo y un asilo que probablemente no fue tan bueno, un caso que no fue aprobado. ¿Okay? ¿Vas a agregar algo? Ok. Ya aquí nos salimos un poco. ¿Dónde se puede denunciar a estas personas que no hacen lo correcto? Vale a decir, notarios, paralegales, que se aprovechan de la necesidad de esas personas. Depende porque por lo menos si tienes, si ven una persona que está dando consejos legales sin ser licencia, ya pueden hacer un complaint, pueden hacer una querella al Florida Bar y ellos pueden investigar más a esta persona. Como le dije, antes el notario, el paralegal puede escribir información que usted le dé y listo. No puede decirle, bueno, yo creo que debes mandarlo este día, o deberías hacerlo así, o deberías poner este tipo de evidencia. Ya eso es más de consejos y estrategia legal. Entonces, además de eso, también está la corte civil, también la corte criminal. Si llega a haber un tipo de fraude que la persona está cometiendo, por ejemplo, hay clientes que llegan, como les dije, con fotocopia de partidos políticos que ni siquiera en su vida han visto. Y ellos lo que hacen es ponen el nombre, y eso es lo que están haciendo en este momento. Eso es fraude y eso es un crimen. Entonces puede ser tanto en el Florida Bar, como, o sea, en la escuela, el colegio de abogados de la Florida, de otro estado, de otra jurisdicción, como también en corte civil o criminal, debido a los daños que la persona puede sufrir. Cuando un proceso de asilo es negado y cerrado, ¿cuánto tiempo hay o tiene la persona para salir del país? ¿Preguntas? Bueno, depende del tipo de negación que nos estamos refiriendo. Si estamos refiriéndonos a un asilo afirmativo que fue negado por un oficial de inmigración,
acuérdese que uno tiene el derecho a apelar con un juez de inmigración. Es decir, que va a pasar un proceso por probablemente de 3 o 4 años para que un juez revise la negación del oficial. Y ahora también quiero enfatizar, si un oficial de asilo en inmigración le niega su asilo, no es el último paso, o sea, no se preocupen, hay otra oportunidad. Acuérdense que un oficial de asilo, ellos entienden los elementos básicos de un asilo, entonces casi tiene que tener un asilo perfecto para ganarlo en ese paso. Muchas personas que ganan asilo lo ganan frente a un juez de inmigración, porque cuando uno lo hace frente al juez, tenemos el abogado, nosotros, los defensores, tenés el abogado del estado que se llama DHS Trial Attorney y tienes el juez. Y ahí tenemos una oportunidad de presentarlo a usted y usted habla de su caso y no son 1 hora, estamos hablando de 2-3 horas frente a un tribunal, donde tiene mucho más tiempo y mucha más energía uno para testificar frente a un juez de inmigración, que ellos entienden un poco más la ley de inmigración. Entonces, si ahora uno pierde después de un juez de inmigración, tenemos el derecho de apelar al BIA, que es la Junta de Apelaciones, y eso está en este momento en Washington. Uno hace sus apelaciones allá. También si uno pierde ahí, puede ir al subcircuito. Aquí estamos en el 11 circuito, aunque es un poco difícil ganar aquí en el 11 circuito, pero igual tenemos chances, o sea, tenemos casi 4 años en esta pelea. Entonces vamos a hacerlo correctamente. Gracias. ¿En qué estatus, cuando una persona pasa por esa situación, su visa es anulada o sigue vigente hasta que expira por la fecha de expiración de la visa? Cuando uno entra, por ejemplo, con una visa B1 o B2, prácticamente le dan solo 6 meses de estadía autorizada dentro de los Estados Unidos. En esos 6 meses ya uno pierde, después de esos 6 meses ya uno pierde ese estatus, porque obviamente el proceso no se culmina en 6 meses, porque el proceso de asilo es un proceso complejo y largo, lo que quiere decir de que uno va a estar de cierto modo sin ningún tipo de estatus, porque el estatus de asilado en realidad uno no lo tiene hasta que el proceso no se termine y sea aprobado su caso. No obstante, a pesar de que esos 6 meses autorizados acá en los Estados Unidos se vence a ciertos días después, o más bien 150 días después, uno tiene la posibilidad de obtener un permiso de trabajo y un número de seguro social, lo cual le da cierto tipo de yo diría legalidad entre comillas durante el proceso, pero en realidad ya esa B1 o B2, ese estatus de B1 o B2 ya terminó, ya culminó prácticamente. Ok. Se puede solicitar asilo estando, en este caso, en Venezuela, la persona. Los asilos se piden desde los Estados Unidos, adentro de los Estados Unidos. Si usted lo hace de Venezuela, sería un proceso de refugio, de ser considerado como un refugiado. Es otro completamente diferente, mucho más complicado. Solamente las personas lo que hacen es que llegan a los Estados Unidos de visita y después, si no, esperan un rato para ver si pueden regresar debido a la persecución que están sufriendo y lo piden desde los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos se llama asilo. Si lo hacen desde Venezuela sería buscar refugio, ser como un refugiado desde Venezuela. Ok. Si una persona que no tiene estatus es víctima de acoso, difamación, persecución, intento de extorsión, utilizando las redes sociales, ¿qué puede hacer la víctima? ¿Y dónde puede denunciar al acosador? Bueno, suena como que la pregunta es que alguien está recibiendo algún tipo de amenazas en términos de redes sociales. Tendríamos que ver quién es la persona que le está dando las amenazas y por qué. Si es algo como acá se llama harassment or threats, eso es también un crimen. Y si uno es víctima de algún crimen, puede aplicar por una visa U, que es una visa que el USCIS le da a las personas que son víctimas de crímenes. Ahora, no es tan fácil solo aplicar. Tienes que primeramente probar que es un crimen serio y que usted está trabajando con las autoridades para buscar a esta persona y que está teniendo algún tipo de tratos para que esa persona vaya a la cárcel. Entonces tendríamos que ver y enfatizar un poquito más qué es el threat o qué es el acoso que está pasando en esa situación. Si la persona está en Venezuela, quien está haciendo esa agresión a alguien que está acá.
La visa U es muy específica con los crímenes que que tiene una lista. Se pone visa U en Google y va a aparecer una lista de los crímenes que son catalogados de crimen para la visa U. Claro, hay otros crímenes que tienen ciertos elementos parecidos y se pueden utilizar para probar eso. Ahora, los crímenes tienen que haber ocurrido en los Estados Unidos o bajo las leyes de los Estados Unidos. O sea, que haya ocurrido aquí, básicamente. Entonces, así funciona. Si es de Venezuela, es de Venezuela. Si ocurre aquí, ya sería, bueno, argumentos de ¿cómo se llama? De usar Twitter, que Twitter es una compañía americana y las leyes, pero eso es mucho. Necesitamos muchos más factores para ver si se puede hacer. Alguien que haya sido parte del régimen en Venezuela puede aplicar a asilo. Y si alguien tiene conocimiento de esto, ¿dónde lo puede denunciar? O sea, alguien que haya hecho persecución en Venezuela, que se haya venido para acá ahora y esté aquí tratando de aplicar él o un familiar. Vamos a ponerte mejor el ejemplo. Un militar venezolano que está aquí, la esposa pide asilo, pero él violó derechos humanos en Venezuela, en las protestas. Bueno, ese es uno de los bars para aplicar para asilo. Una de las cosas es que uno no puede asistir ni ayudar en la persecución de otros, lo cual entonces si fue así lo hace inelegible para aplicar para asilo. Así que esa persona no puede aplicar para asilo y el asilo supongamos que sea aprobado. Supongamos que esa persona en realidad su asilo sea aprobado por medio de un oficial de inmigración. Ahí no termina. O sea, cuando uno va a la entrevista y semanas después recibe una tentativa oferta de aceptación, el gobierno de los Estados Unidos le hace a uno un background check, un chequeo de background para ver que todo lo que uno ha informado es verdad y también las huellas. Así que por eso es muy importante esas huellas laterales. Así que si en ese background check se dan cuenta de que uno activamente o el familiar de uno, porque puede ser imputado obviamente, asistió en la persecución de otros, ahí mismo se niegan el asilo. E inclusive lo pueden encontrar de manera frívola, ya que uno estuvo diciendo y fabricando mentiras, porque esa es una de las preguntas que sale en el formulario I-589 para todos aquellos que ya lo han llegado. Una de las preguntas en específicas que hacen es si usted alguna vez ha ayudado o algún otro familiar ha ayudado en la persecución de otro. ¿Algo más? Sí, que si ustedes conocen alguna persona que ha hecho ese tipo de cosas, que ha perseguido, ha asistido o incitado a perseguir a otros, me imagino que aquí verán imagínense, muchas personas que se han convertido después de llegar aquí, ya no son chavillas, no han hecho ningún tipo de tortura, no han hecho nada. Repórtenlo a inmigración, llamen a los números de hotline de inmigración, no lo tengo aquí conmigo. No dejen que esta persona pueda quedarse aquí después de haber torturado, después de haber incitado todo ese tipo de abuso que ocurrió en Venezuela. También, si la persona, pongamos un ejemplo, la persona fue militar, torturó a personas o asistió, llega aquí, lo refieren a la Corte de Inmigración, llamen al Departamento de Inmigración y díganle, hey, yo quiero testificar en contra de esa persona, porque el gobierno puede hacer lo que sea con supina, pueden traerlo como testigo y usted le pueden hacer preguntas para que usted testifique que si ocurrió eso, si usted tiene conocimiento, claro. Sí, la hago porque hay varios militares aquí que las esposas son las que han aplicado asilo y ellos andan por allí. Por eso le hago la pregunta, porque sé que hay gente aquí que conoce a algunos y no saben lo que pueden hacer y que eso en el fondo los puede beneficiar a ellos también, ¿sí o no? Claro, la forma más directa, diría yo, para hacer este trámite, ya que es algo nuevo, no hay muchas personas, este es un tema nuevo, una temática nueva de las personas que están regresando aquí con esa información. Yo diría que llamen a lo que se llama el DHS Trial Attorney en Miami, a donde esté el caso, para hablar directamente con el abogado de ICE. Porque si uno llama a USCIS se va a quedar en espera por 3 horas, nadie le va a recoger la llamada. El asilo es una temática que es privada, nadie va a tomar esa querella. Yo diría que llamen directamente al DHS, que está en la 333 South Miami Avenue, y ahí hablen con un abogado como nosotros, pero del otro lado, el fiscal, y explíquele que usted conoce de una persona tal y tal que ha aplicado por asilo y que usted conoce información que puede revelar que ellos han tenido participación en lo que se llama persecutor bar, y los abogados van a estar atentos al margen de tener esa información, ya que ellos están tratando de combatir esto. Disculpe, ¿y si la persona está en Canadá y no está en Estados Unidos? El problema es de Canadá. La jurisdicción en Canadá. Eso sí, eso es en Canadá, y me imagino que ellos probablemente trabajan igual, pero hay que averiguar. Buena pregunta.
Sí, hay muchos así. Por favor, vamos a continuar con las preguntas. Por eso pedimos que nos las enviaran a mi celular, porque ya no teníamos papel. Si no, se nos va a ir y la gente que tiene las preguntas aquí se van a quedar sin las respuestas. Por favor, vamos a colaborar. En caso de solicitar asilo político, ¿es posible incluir a mi esposa e hijos que están en Venezuela y no tienen visa? Por favor. Bueno, sí, eso es si uno gana el asilo. Si una persona gana el asilo aquí en los Estados Unidos, puede traer a sus a su hija o hijo menor de 21 años y a su esposa por un proceso que se llama la I-730. Eso es después de ganar el asilo, no mientras está pendiente ni nada de eso. Tiene que ganar su asilo. Es posible y una persona puede llegar a los Estados Unidos con la bajo ese programa probablemente de 8 a 11 meses. Tiempo que tarda si esta semana se aplica el asilo. ¿Cuánto tiempo tardarían en ser llamados con los nuevos cambios que ha hecho la administración? Bueno, tenemos una fecha justa de cuándo lo llamarían, pero como dije antes, hay una coincidencia que me está ocurriendo a mí a muchos clientes venezolanos que han mandado nada más la forma 589 y la historia o la declaración jurada de lo que les ocurrió, el tipo de persecución que sufrieron, y los han llamado a las 6 semanas. Entonces, de verdad que en este momento no sabemos. Se supone que la nueva política del gobierno es que empezaron desde finales de diciembre hasta enero y ahora febrero, están llamando a las personas lo más rápido que pueden. Están también haciendo mucho reschedule, que sería que cambian usted llega ahí, usted llega a la oficina de asilo y de ahí mismo le dan otro día para que regrese, y se lo han hecho unas personas como 3 o 4 veces. Pero sí, lo que yo recomiendo es que cuando manden el primer paquete que manden de asilo, manden todo lo que tengan, toda la evidencia que tengan, todo en ese momento traducido, que manden todo lo que necesitan. Porque si mandan nada más la forma y la historia, puede ser que el gobierno nada más agarre su forma, su aplicación y las vaya poniendo de lado. No sé si funcionan así o no, pero hay una coincidencia grandísima que me está ocurriendo a mí en este momento con asilos venezolanos. Ok. La persona ya pedí asilo, estoy en espera de entrevista, no tengo pruebas de mi caso, ¿qué debo hacer? Bueno, tenemos muchos casos y de por sí muchas personas se inhiben de reportar el abuso o la persecución que sufrieron en sus países de origen por eso mismo, porque obviamente la policía, que se supone que tiene que trabajar y proteger al pueblo, está conectado con el gobierno del cual es el que hace la persecución, así que muchas personas no reportan eso, pero eso se puede obviamente combatir en una entrevista de asilo, diciendo de que el mismo gobierno está indispuesto a protegerlo y que obviamente no puede reportar el abuso o la persecución que sufrieron. Si no tienen ningún otro tipo de evidencia, por ejemplo, récord médico de algún tipo de abuso físico que sufrieron, además de las amenazas que recibieron, nosotros siempre recomendamos cartas de apoyo. Las cartas de apoyo son muy importantes, sobre todo si son notarizadas, porque le dan mucho peso al testimonio de la persona. O sea, personas que tengan allegadas a usted, que tengan conocimiento personal de toda la persecución que ustedes sufrieron. ¿Por qué? Porque a pesar que no tienen récord médico, que pueden corroborar todos los elementos de asilo o algún reporte policial, esa carta que puede hacer su vecino, su amigo, que sabe que, por ejemplo, el gobierno que el gobierno entró a su casa sin ningún tipo de orden de cateo por medio de un juez y le quitó todo, lo golpeó, lo amenazó, todo eso es importante porque obviamente corrobora todo el testimonio que usted está diciendo y muestra que usted en realidad es creíble. Bueno, en realidad es el notario en Venezuela. Lo que tenemos conocimiento también de que muchas personas no quieren hacer eso, porque obviamente el notario va a saber lo que uno está reportando. Entonces, y se lo va a informar al gobierno, obvio. Lo que entonces decimos es que el autor de la carta firme y que entonces también firmen otras dos personas más, que serían más bien como personas que observaron que la firma en realidad es verídica de ese autor de la carta. Recomiendo que por favor con el viento tengan los cafés en la mano. ¿Vas a agregar algo más, John? Sí, con relación? porque sí, los clientes algunas veces no tienen reportes policiales, ya sabemos debido a qué, porque hay muchas personas que tienen miedo de reportar a cualquier tipo de crímenes que hayan cometido los colectivos o otro grupo paramilitar. Entonces lo que yo siempre recomiendo es que las personas hagan una declaración, o un familiar, un amigo, el mismo cliente, que explique el por qué no tiene un reporte policial de ese incidente que ocurrió, y también se pueden conseguir artículos de periódico o artículos en internet
que expliquen cómo funciona cierto grupo policial y el por qué las personas, o sea, mostrando la corrupción del grupo o cómo el grupo puede tener tipo de retaliación en contra de la persona. Entonces también queremos demostrar todo eso. Cada vez que demostramos el caso, es como si estuviéramos explicando todo de nuevo al oficial. El oficial es como si no supiera nada de su caso, nunca ha escuchado ningún tipo de estos grupos. Entonces es lo que queremos demostrar, paso por paso, demostrar todo lo relevante. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con una persona, qué alternativas tiene una persona que venga a solicitar asilo político, tenga visa B1 o B2 y sus hijos hayan entrado a los Estados Unidos con visa de extranjero? Y uno tiene 14 años y el otro tiene 18 años. Si la persona pide asilo político, en este caso el adulto, ¿cómo hace con los hijos? Una sola nacionalidad. Bueno, el que lo pide tiene una sola nacionalidad, pero los hijos tienen dos. Los hijos tienen nacionalidad venezolana porque nacieron en Venezuela, pero entraron a los Estados Unidos con una visa de esta. Exactamente. Una visa de esta. Exactamente. Entonces, ¿cómo hace la persona? Bueno, tenemos muchos problemas también con personas que tienen doble nacionalidad. Hay personas que me llegan y me dicen, bueno, renuncio a la ciudadanía española o renuncio a mi ciudadanía italiana. Yo no aconsejo eso, porque ni siquiera el asilo, al menos que sea un asilo que muestre persecución sistemática y un tipo de tortura, nada es seguro. En cambio, su pasaporte y su pasaporte de la Unión Europea es seguro, lo tiene en la mano. Si el día de mañana usted tiene que ir aquí, se va para España y no tiene que estar haciendo ningún tipo de aplicación en otro país. Usted es español. Ahora, los hijos tienen doble nacionalidad. Correcto. Son menores. Me imagino. 18 años. Me imagino que uno de los padres tiene doble nacionalidad. Sí, en teoría. O nacieron, no, puede ser que los hijos hayan nacido en España. Exacto. Y los padres. Bueno, si la persona que está aplicando, la persona principal, nada más tiene un solo pasaporte, una sola nacionalidad, puede aplicar. El problema es que le van a hacer la pregunta. Bueno, ¿y por qué tú no has sacado los papeles los documentos o el pasaporte de tu esposo que tiene doble nacionalidad? Bueno, si ellos son menores, probablemente no sé cómo son las leyes en España, en Italia o los países europeos, pero me imagino que tiene que esperar por lo menos 18 o 21 años, me imagino, para poder pedir por el padre. No sé cómo funcionan esas leyes en Europa, la ley de inmigración. Pero sí puede, pero el oficial puede tomar eso, puede ser uno de los elementos que él toma para poder decidir si quiere dar el asilo o no. Eso. Sí, quiero agregar una situación porque me ha pasado con un cliente, un venezolano tenía un hijo que tenía nació en España. Entonces el hijo entró con un visa waiver y tenemos que entender lo que es un visa waiver porque es una gran visa, pero el problema que tienen las visas waivers que una vez que uno entra a los Estados Unidos pierde muchos derechos. Solamente puede aplicar por un asilo, es lo único que puede hacer a no ser que se case con un ciudadano. Pero cuando uno entra con esa visa waiver, uno es referido al oficial de asilo y luego directamente a un oficial, al juez de inmigración para un procedimiento que se llama withholding only. O sea, si esa persona pierde, no tiene derecho a fianza ni nada de eso, eso se complica mucho. Ahora, si uno ha vivido en otro país, tenemos un problema que se llama el Firm Resettlement Bar. Eso quiere decir que ha vivido bien en otro país, entonces el oficial de asilo va a preguntar, bueno, ¿por qué su hijo no se queda en España? Ya que ha vivido ahí 10 o 15 o 17 años y pueden negarle el asilo al hijo. Es una temática complicada. En otros países, por ejemplo, también están teniendo problemas con recibiendo a los venezolanos. Esa es la temática que hicimos nosotros. Hicimos un argumento que en España también están teniendo dificultad los venezolanos y también están siendo juzgados, perseguidos. Entonces ahí es donde le podemos meter el argumento y eso lo hace frente a un juez, ya que el oficial directamente casi el 80% de las veces va a negarle a ese niño por esa situación que se llama Firm Resettlement Bar, pero sí hay formas de pelearlo. Acuérdese que cada vez que uno va frente a un juez o un oficial tiene un documento que se llama Country Conditions y ahí uno discute la situación de cómo los otros países están recibiendo a las personas de Venezuela, por ejemplo. Ahí el argumento es complicado, no se puede ni explicar en 5 minutos porque es bastante complejo. ¿Okay? Les recuerdo, por favor, o sea, si lo hago con usted, tengo que hacerlo con todos. Una visa waiver, por favor. Una visa waiver, por favor.
el programa ESTA. Básicamente hay países como España, Inglaterra, que entran sin tener que tener la visa de 6 meses, o pueden entrar y salir en cualquier momento con tal que no se pasen de los 3 meses. Para que sepan, en este momento estamos transmitiendo todo por Periscopio, Facebook Live, el otro, y YouTube, todo esto para las personas que están en el resto del mundo. Por favor, la colaboración de todos. La otra pregunta es, ¿los pasaportes deben estar vigentes al momento de la entrevista con el funcionario o no? Sí, deben de estar vigentes en el momento de la entrevista, ya que si usted gana el asilo en el futuro, tiene que tener un pasaporte vigente para que puedan estampar el pasaporte si es que quiere viajar fuera de los Estados Unidos. Acuérdense que no pueden regresar al país donde usted ha pedido asilo, ya que si lo hacen en los primeros 5 años se pone un problema de poder perder la residencia y caer en un proceso de deportación por posible fraude frívolo, asilo frívolo. Estoy solicitando asilo político por persecución. Mi hijo tiene 24 años y es una persona con discapacidad. ¿Cómo puede aplicar él o qué debe aplicar él o cómo es el funcionamiento para la mamá o el papá proteger a este hijo mayor de 24 años? Como habíamos hablado antes, si usted le aprueban el asilo, sus hijos menores de 21 al momento que usted manda la aplicación de asilo, y su esposo o esposa son parte derivativa de su aplicación. Ahora, si el hijo tiene 24 años, tendría que pensar en otra opción porque no calificaría bajo la protección de derivativo de asilo. Entonces tendría que ser otro tipo, tendría que tener más factores para ver qué otro tipo de visa pudiéramos trabajar para ayudarle. Okay. ¿Cuáles son las visas para artistas? ¿Y qué credenciales se necesitan para poder aplicar a ellas? Bueno, primero principal, porque hay muchas personas que me dicen, yo soy artista. Bueno, yo he hecho novela. Pero lo primero que tiene que hacer, lo primero que le va a pedir usualmente, los abogados le van a pedir a usted el currículum suyo. El currículum suyo, qué tipo de películas ha estado en películas, novelas, qué tipo de novelas, reconocimientos que usted ha recibido, certificados. Entonces, después de allí, podemos ver diferentes tipos de visas que se pueden hacer, tanto visas de empleador como visa O1 o como una visa de B1 por habilidad extraordinaria, B2. Hay muchas que se pueden hacer, pero primero es muy difícil de decir, porque como le dije, las personas me dicen, no, yo hago cierto tipo de actividad. Hay que ver primero el currículum y después se le puede decir las opciones, pero hay unas cuantas visas, pero habría que ver primero qué es lo que estamos trabajando. Aquí creo que esta más o menos fue contestada antes, pero bueno, vamos a hacerla de nuevo. Si no me aprueban el asilo y mi visa ya está vencida, no tengo derecho a apelar, seré deportado. Usualmente el oficial de asilo no le va a decir que su caso está negado. Usualmente van a existir 2 opciones. Le van a decir que usted o va a recibir su respuesta por correo o va a tener que volverse a presentar a la oficina donde tuvo la entrevista para saber o tener conocimiento sobre la decisión. Si la decisión es negativa, automáticamente usted no recibe una orden de deportación. Si es negativa, entonces va a ir delante de un juez, donde la abogada Joanne Roy explicó anteriormente, donde va a tener que evidenciar todos los elementos de asilo delante de un juez y va a ser cuestionado tanto por su propio abogado como el abogado, el fiscal del gobierno. Ahora, sí, en ese caso, y delante obviamente del juez, si en ese caso sí recibe una decisión negativa, eso se convierte entonces en una orden de deportación. Pero si usted decide apelar esa orden de deportación con el tribunal de apelaciones, esa orden de deportación se congela hasta que la otra corte encima de ese corte inicial toma una decisión sobre su caso. Así que no va a recibir una orden de deportación automática después que usted sea referido a la Corte de Inmigración por medio de un oficial de asilo. ¿Cómo hace una persona detenida en BTC sin familia en los Estados Unidos? ¿Cómo contrata un abogado? Bueno, para los que no sepan qué es BTC, el Broward Transitional Center, eso queda en Pómpano. Hay muchos venezolanos, en este momento hay muchos venezolanos en BTC, están llevándolos de Chroma BTC. Coincidencia también será, no lo sé. Entonces, pueden
Usualmente el gobierno le da a las personas dentro de BTC, les da ciertos números donde las personas pueden buscar abogados pro bono o abogados que hacen como servicios religiosos que ayudan a las personas a tratar de darle fianza. Además de lo que ellas explicaron antes de lo que es la fianza y el estándar de la fianza, también los jueces ven mucho al patrocinante o sponsor que vaya a firmar por la persona que está adentro, que significa un residente o ciudadano que se encargue, que se responsabiliza porque esa persona aparezca en todas sus audiencias. Se puede argumentar, claro, pero si la persona no tiene a nadie en estos momentos, había que chequear si tiene había que revisar si hay algún tipo de amistad o algún tipo de vecino o alguien que quiera hacerlo. Yo sé que hay muchas personas que es una responsabilidad tremenda, pero hay personas que nunca sabes, hay amigos que de alguna te sorprenden y te ayudan con cosas que usted no esperaba. Y entonces ese sería el proceso, pero tienen que llamar, no aconsejo que vayan a la fianza solo, no lo aconsejo, porque especialmente en BTC, que BTC no es fácil, eso lo puedo decir, la BTC no es un lugar fácil, los jueces no son fáciles y hay que hacer las cosas al principio muy bien para poder tratar de sacar a la persona bajo fianza. Esa es la de BTC y la de Miami es Chrome. Chrome, sí, Chrome BTC, y tienes otro centro que imagino que conocerán que se llama Glades, que queda ya cerca del Lake Okeechobee, que se queda como a 2 horas, pero también hay venezolanos, también hay personas detenidas allá de inmigración. Ok, otra vez la pregunta. Yo solicité con mi esposo actual, y hace 6 meses, o sea, solicitaron asilo. Él trajo a sus 2 hijas, de 12 y 16 años. No son del matrimonio. ¿Yo las puedo agregar a mi solicitud de asilo en este momento o debo esperar a la entrevista? Bueno, si la persona que está aplicando por asilo está casado con el padre de esas 2 niñas, con tal que el matrimonio se hizo el matrimonio antes de los 18 años de ambos hijos, que me imagino que así fue la situación, se pueden incluir a estos niños ya que son considerados hijastros bajo la ley de inmigración y se podrían beneficiar del asilo de la madrastra. Entonces, que no sea relación de sangre no quiere decir que no pueden obtener ese beneficio. Okay. Las cartas de apoyo deben llevar como soporte copia de la cédula de la persona que elabora y copia de las cédulas de las personas que sirven como testigo. Esto es en el caso de Venezuela. Y las firmas tienen que firmar esa carta de apoyo. Sí, exacto. O sea, en muchos casos, obviamente, como dije anteriormente, no puede uno ir a un notario para que notarice toda la información que está ahí proveída. Así que lo que decimos es que el autor firme más 2 personas más. Sí, es necesario que todos, los 3 personas sometan copia de su identificación personal para que la persona, en este caso el oficial de asilo, vea de que esas firmas no son de personas ficticias, sino son de personas que en realidad sí existen, ya que se muestra por medio de esa identificación. Si una persona tiene el proceso, el asilo, introdujo el proceso de asilo y tiene la posibilidad de que alguien le sirva de sponsor, puede cambiar, cerrar el caso de asilo y tomar la del sponsor. Pregunta, mejor dicho. ¿El sponsor se refiere a que el sponsor fianza o el sponsor de que tiene la posibilidad de una petición familiar? No, de petición de trabajo. Ok, petición de... Sí. Usualmente lo que recomendamos es que sigan con el proceso de asilo. ¿Por qué? Porque obviamente no queremos crear ningún tipo de discrepancia o discordia por medio del oficial de asilo, de que uno en realidad no tenía miedo y ahora está queriendo cancelar esa aplicación y proceder con esa otra opción. Lo que usualmente recomendamos es que sí, que procedan con el asilo, y en caso que esa persona sea referida a la Corte de Inmigración, entonces delante del juez uno va a someter alegatos donde va a admitir y va a conceder que, por ejemplo, uno no es nativo de los Estados Unidos, que es nativo de Venezuela, y que entonces va a aplicar a ciertos beneficios de inmigración. Y además del beneficio de inmigración, que es asilo, el cual va a proceder, también tiene otras alternativas, ya sea ya petición familiar o una petición por medio de un empleador usando el formulario I-140. Así que nuestro consejo es que sigan con el proceso de asilo. Yo me imagino que muchos habrán escuchado ya acerca de las certificaciones laborales. Es un tema bastante se escucha bastante, especialmente aquí en Miami, que te consiguen el empleador, que te consiguen el certificado laboral y todo eso. Lo que les quería decir es que tengan mucho cuidado con las personas que le venden el paquete asilo, certificación laboral. Estamos hablando de que lo más seguro es que sea un fraude, porque no se puede usar la figura del asilo
para ganar tiempo, para que la certificación laboral se dé y después pueda ajustar el estatus. Eso es fraude. Fraude serio. Entonces lo que no queremos, cada vez que usted vaya a un representante legal y escuche esa figura, bueno, págueme $10,000 y le hago el asilo y esperamos ahí, hacemos certificación laboral, no haga eso. Eso le va a traer muchos problemas. Ahora, si en el futuro usted hace el asilo porque tiene persecución, siente que está perseguido en su país de origen, y después llega un empleador, lo quiere contratar, le quiere hacer certificación laboral, ya eso es diferente, porque el intento es diferente, pero cuando el intento es para defraudar al gobierno de los Estados Unidos, puede acarrear serios problemas. Ok, les recuerdo que yo voy a dar nuevamente mi teléfono para aquellos que de verdad quieran ser agregados a ese grupo de WhatsApp donde se está dando información, donde está el abogado John, y ahora yo agregaré también a las abogadas Joana y se me va el nombre, Lisette, que están hoy acompañándonos, para que ellos allí publiquen los cambios que se están dando actualmente, porque de verdad se está modificando mucho. Entonces, por favor, yo lo voy a dar 305-218-0093, y aquellos que me enviaron las preguntas están viendo que estoy leyendo las preguntas que me hicieron, que les dije que me enviaran. Vamos a buscar otra. Aquí están pidiendo tarjetas y de todas maneras ellos se van a quedar al final. Por favor, lo estamos transmitiendo por las diferentes redes sociales el programa. Pero vamos a aprovechar ya que me la dio en la mano. ¿Cómo hago para enviar las pruebas que no envié en primer momento cuando se realizó el paquete y se entregó? Eso es muy usual. Muchas personas vienen, por ejemplo, a la oficina como con 2 días antes de que se les cumpla un año. Entonces no tienen las pruebas, se quedó en el correo, no llegó al correo, no se certificó, etc. Entonces, si es que está llegando cerca al año, hay que someter el asilo como se pueda en ese momento. Después podemos, antes de la entrevista, sustentar ese asilo con más evidencia, más pruebas. Y si resulta que justo llegó el día antes de su entrevista, nosotros nos comunicaríamos con el oficial de asilo y le diríamos, mira, tenemos un paquete adicional que añadir a ese asilo. No les gusta cuando se hace eso, ya que a ellos les gusta revisar el caso con tiempo, y eso es mejor para ustedes, ya que si le dan un paquete de 100 páginas 5 minutos antes de su entrevista, ellos no pueden darle el tiempo y analizar su tema, ya que la temática de Venezuela es complicada, es compleja. Le tenemos que dar tiempo a ese oficial de asilo para que se empape en su caso. Entonces no lo podemos hacer el día antes, pero pasan esas circunstancias cuando llega todo en el último minuto, como decimos, pero no por el último minuto lo vamos a dejar afuera. Entonces, si es que se le llegó, tiene la cita la semana que viene y justo ahora llegó esa prueba, sí lo podemos presentar con respeto, y le pedimos mucho perdón al oficial de asilo para que ellos entiendan que no es que queríamos esperar hasta el último minuto, pero que resultó esta situación que llegó después. O se puede hacer, pero no es una buena práctica. Es bueno darle todo de antemano para que ellos tengan la información ahí en su archivo. Ok, déjeme buscar aquí. Puedo solicitar asilo estando mi esposa en Venezuela. Ella posee visa vigente. ¿Y qué tanto perjudica que su pasaporte sea europeo? Ya eso lo contestaron antes, lo de la doble nacionalidad. Vamos a seguir adelante. Déjenme borrar aquí. Lo de la doble nacionalidad también, se me ha olvidado decir, y yo sé que yo ahora había hablado acerca de eso, acerca de la doble nacionalidad, que yo expliqué que hay personas que me dicen, bueno, debería renunciar a mi pasaporte. Yo les digo que no, claro, ese es mi consejo. Pero, por ejemplo, si tenemos doble nacionalidad, se complica más. Se puede argumentar, pero se complica más porque hay que explicar cómo usted ha sufrido persecución en su país de origen y también ha sufrido persecución, o hay un miedo bien fundado que pueda sufrir persecución en el segundo país. Y algunas veces, como las personas tienen pasaporte europeo, especialmente venezolano, es difícil argumentarlo, no es imposible, pero ya depende de los factores del caso en específico. Si mi esposa aplicó asilo político familiar, pero ahora estamos en proceso de divorcio y me piensa sacar del asilo, ¿qué hago? En serio, lo que pasa es que yo lo leí de esa forma, pero esa es la pregunta. O sea, ese está en candela. Bueno, está la pregunta. Está la pregunta, de ¿Verdad? Es la pregunta que está. La repito.
si mi esposa aplicó asilo político familiar, pero ahora estamos en proceso de divorcio y piensa sacarme del asilo, ¿cuál sería el paso que ahora me toca realizar? Es la pregunta que me hicieron. Lo que pasa es que lo leí de esa forma simpática para esto, para relajar un poco. Lo que sucede es que la persona ya no se puede beneficiar como derivativo de esa aplicación en el momento que se divorcien. En el caso de refugiados, esa persona derivativa continúa con el beneficio del aplicante principal, pero no en asilo. Así que les recomendamos que esa persona entonces independientemente proceda con una aplicación de asilo él solo o ella sola. La buena noticia es que si eso ocurre y estamos hablando que la separación o el divorcio ocurrió después del año, la persona todavía tiene la protección que haya aplicado a tiempo. Entonces, aunque se hayan divorciado, igual la pareja los dos tienen la elegibilidad del año. Esto pasa, lamentablemente el divorcio es algo que pasa. Entonces, si es que le pasa a una persona aquí, se pueden hacer los dos casos separados, hasta se pueden hacer el mismo día, independientemente de los asilos. Ahora, si el esposo está haciendo su asilo basado en lo que le pasó a la esposa, esto se puede tornar difícil en esta situación. Ahora, si los dos han sufrido, pues cada uno haría su caso independiente. Pero los hijos igual se quedan con el que tiene mejor caso y le pueden beneficiar a los derivativos hijos. ¿Qué se debe hacer si uno entra en Estados Unidos con pasaporte y visa vigente, pero al estar acá se vence el pasaporte y se tiene la cita de inmigración? ¿Influye en algo este vencimiento del pasaporte y de la visa? Bueno, si se venció la visa, eso es normal, eso le pasa a probablemente 70% de las personas, no tienen sus citas en los primeros 6 meses. Ahora, si se vence el pasaporte, se puede explicar al oficial que vamos a conseguir uno nuevo, que nos dé una continuación para recibir ese documento, pero sí recomendamos que si se puede, que vayan con pasaportes vigentes a la entrevista, ya que igual uno tiene que tener un pasaporte vigente en todo momento de su vida, porque en este momento si no tienen un documento es difícil identificarse, más si se le pierde, por ejemplo, el permiso de trabajo, se le extravía la licencia o lo que sea, tienen que tener esa segunda identidad. Entonces es muy importante identificación, es muy importante tener ese pasaporte vigente. Pero si no lo tienen, no hay grandes problemas. ¿Se puede mantener un permiso de trabajo vigente o renovar el mismo en caso que el asilo afirmativo sea rechazado mientras se apela a la revisión del caso frente a un juez? Ok. Entonces tenemos una negación de asilo y tenemos un permiso de trabajo. Se puede renovar después de que una vez entres al sistema ya defensivo, que sea el sistema de corte y de juez. Sí se puede renovar. Esa es la respuesta. Se puede renovar pues, si sigues con el proceso de inmigración, claro. Si pides una vida voluntaria o decides no seguir, entonces ya no podrías renovarlo. Ya. Pregunta, ¿qué pasa con las personas que tienen el pasaporte vigente, tienen el pasaporte vencido y les ha aprobado la solicitud? Bueno, en realidad si tienen el pasaporte vencido, repito, que traten de renovar esos pasaportes, ya que puede venir una emergencia y tienen que abandonar territorio estadounidense. Si es que necesitan viajar, es necesario siempre tener el pasaporte al día. Ahora, si está vencido, no se preocupen, igual hay tiempo de poder renovar el pasaporte. Si alguien quiere hacer algunas enmiendas o mandar pruebas, ¿tiene que llevarlo a dónde? Es la pregunta. O sea, ¿quiere agregar pruebas al caso, etcétera, etcétera? ¿A dónde debe llevarlo o hay dónde mandarlo? Bueno, de todo depende. Me imagino que aquí la mayoría habrá mandado su aplicación para que le hagan la entrevista en Miami, la hacen en Miami, en Biscayne. En Biscayne usted puede llevar su evidencia a mano, se la puede entregar el paquete, o también se la puede mandar por... algunas veces la aceptan en email, por email. Yo no lo recomiendo, prefiero ir a mano y llevarla, si usted tiene la oportunidad. Y si por lo menos vive en Orlando, otras son en Tampa, y tiene un familiar que vive por aquí, que por favor se la lleve, que va a ser la manera más fácil, porque si no, por email se puede complicar, por mail no sabe si le llegó o no le llegó. Entonces yo preferiría entregársela en las manos al gobierno para que se la pongan directamente a su carpeta o a su pago. Una cosa
cosa más sobre ese tema. Si es que van a ir a la entrevista con un paquete adicional, acuérdense de traer más de una copia, porque si es su original nunca más lo va a ver. Entonces tienen que tener eso en cuenta, que si usted le entrega sus originales al oficial, no le podés pedir otra vez que te los regrese. También el otro punto es la traducción, porque si tienen pruebas muy buenas y están en español, no la vamos a poder presentar. Entonces tienen que ir con todo traducido. Si es que en realidad tiene unas pruebas muy buenas y no lo ha podido traducir, es mejor en realidad pedir otra cita, porque no es bueno entrar y no tener todos los fundamentos presentados. Entonces, si esa es la situación que uno se encuentra, trate de hablar con su abogado bien antes de la cita y enfatizar que me llegó esto ayer, no lo tengo traducido, y probablemente sería una mejor idea posponer ese caso para medio otra semana o otro mes. No es recomendable, pero algunas veces es necesario. Yendo en ese sentido, si las personas tienen evidencia en video, ¿a dónde deben llevarlas para que ese video sea considerado ante el funcionario o en la corte donde tenga que presentarlo para traducirlo, o sea que tenga una traducción que sea aceptada? Bueno, con los videos uno los puede mostrar en la entrevista o en la corte de inmigración, pero acuérdese que cuando está hablando el video tienes que darle lo que se llama un transcript, básicamente todo en inglés, todo lo que se está comentando en el video. Ahora, las personas que tienen las entrevistas en Miami tienen un poco de suerte porque los oficiales casi todos hablan español. Eso es lo bueno, pero igual tiene que ir todo traducido, porque nada puede ser adicional al archivo de asilo agregado si no está en inglés, aunque sea buenas pruebas. Ahora, si el video es algo violento y no tiene palabras, lo único que tiene que hacer es ponerle en mute y mostrar el video. Y ahí uno ve la acción, no es necesario que escuche lo que está pasando, la agresión que está ocurriendo. Lo mismo con textos, muchas personas tienen mensajes de texto, WhatsApp, Twitter o lo que sea, tienen que traducirlos, decir de dónde vienen, de Facebook, Twitter, Instagram o lo que sea, tiene que ser traducido oficialmente por una persona que sepa hablar inglés correctamente y legalmente. Por eso la importancia del traductor que tenga conocimiento en esas áreas y que pueda y haya trabajado en traduciendo en la entrevista. No, voy a hacer esta pregunta una vez más y no la vuelvo a hacer, ¿ok? Por favor, porque ya la han contestado varias veces. Si se tiene doble nacionalidad, ¿se puede aplicar? Sí, se puede aplicar, pero tenemos un problema que se llama el Firm Resettlement Bar. Quiere decir que tenemos que probar que usted no pudo tener estatus en el otro país. Entonces, si nació en Venezuela y su padre es de España y tiene ese pasaporte y vivió en España por 5 años, vamos a tener un problema ahí. Ahora, si usted es venezolano y sus padres eran de España, pero nunca pisó España, nunca estuvo en España, no vamos a tener ese problema, porque podemos argumentar que el de Estados Unidos fue el primer lugar donde usted fue. Pero sí, es muy complicado la temática de la doble ciudadanía y hay que explicarla específicamente a cada caso. Ok, vamos aquí. Cuando niegan, se acaba todo el proceso de las apelaciones. ¿Es obligatorio irse al país? ¿Te deportan al país, a Venezuela? ¿O te dan la posibilidad de irte a otro sitio, a otro país que no sea Venezuela? Porque en Venezuela la vida corre peligro. Bueno, cuando usted termine el proceso de corte, el primer día le van a preguntar cuál sería el país para que ustedes lo puedan regresar. El abogado usualmente dice no hay ningún país, y el abogado niega eso porque es verdad, porque ustedes están siendo perseguidos, no quieren regresar al país de origen. Entonces el gobierno le va a dar el país, por ejemplo, si es Venezuela, el gobierno va a decir para Venezuela. Ahora, cuando terminan todas las apelaciones, todo ese proceso, tiene que ser también un país que lo quiera recibir. Y entonces, porque una persona que está siendo deportada a los Estados Unidos, que es venezolana, lo va a querer recibir otro país. Usualmente es el mismo país que donde lo van a mandar. Entonces, así funciona. Así usualmente funciona. Te mandan a tu país de origen, a menos que otro país te quiera acoger después de que ya se haya terminado todo el proceso. O sea, la persona no puede decir yo quisiera irme o voy a comprar pasaje para irme a X lugar. Es difícil. No, te pregunto. Si está en libertad, sí lo puede hacer. Si está detenido, no. Sí lo puede hacer, pero también depende, porque no es lo mismo que te quieras decidir que te vayas de manera voluntaria a que te vayan a deportar. Entonces sería ya, depende de los factores también.
pero habría que ver casos específicos para ver si se puede ir a otro país o se puede ir a su país de origen. Aquí pregunta los costos. Es difícil ponerle los costos de una apelación. Preguntan, los costos de una apelación. Bueno, la aplicación de asilo no tiene ningún tipo de costo y cuando el caso es referido a la Corte de Inmigración, en realidad no hay ningún costo con la Corte de Inmigración. Si uno sí va a apelar, porque también recibe una respuesta negativa de parte del juez y va a apelarlo al Tribunal de Apelaciones, sí hay un costo de $110, que es el cargo que ponen para apelar y debe ser pagado por un cheque o por un money order para el Departamento de Justicia en este caso, no el Departamento de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, con un monto de $110. Cuidado con estas apelaciones que no lleguen tarde. El BIA es muy estricto. O sea, si se pierden el correo, si no llegó, si hubo una tormenta, a ellos no le importa. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Tienen 30 días exactamente de la orden de deportación para hacerlo. No esperen hasta el día antes porque no va a llegar. Y si es que estás llegando a tu último día, hay oficinas que están al lado del BIA ahí en Falls Church, que uno le puede pagar a ellos como $40 para que ellos propiamente vayan a someterlo, porque el correo, siempre hay muchos problemas con el correo. Y también hay un caso que llegó al BIA que dice que aunque usted ha pagado Priority Mail, pagó los $20 extra, overnight o lo que sea y no llegó, ellos no lo van a aceptar. Entonces puede tener una muy buena apelación y puede perder esa oportunidad por haber mandado esa apelación tarde. Entonces, si es que ha recibido una deportación, mi sugerencia es que lo apele el día después. No espere hasta el día 29 porque van a tener problemas si no llega a tiempo, ¿ok? Y ahora el BIA Appeal, esto es difícil. Esto sí, si le vamos a dar una recomendación, este es el paso que tiene que poner un abogado si no la ha tenido hasta ese momento. Una apelación para el BIA requiere mucho fundamento de la ley de inmigración, no solo de su estado, pero nacional, porque se hacen los argumentos basados en la ley federal, ya que inmigración es igual en todos lados. Entonces este es el paso, si no ha tenido abogado hasta ese paso, se ven con una deportación en este momento, tienen que poner abogados por lo menos para este paso, es muy importante. Tengo una pregunta. Si hay un caso de asilo es negado en la corte, en el Board of Immigration Appeal es negado también, cuando se va a apelar al 11º circuito, que creo que es el paso siguiente, en ese trámite, pongamos que se envió la apelación, ¿yo puedo ser detenido y deportado a mi país de origen o yo tengo una protección para permanecer en el país hasta tanto me den una respuesta en esa instancia? Esta es una temática complicada que esto recién cambió. Sí, si uno tiene una pending circuit appeal en el 11 circuito, ahí se está tomando el carácter en este momento de sí poder detener a las personas. Si puede hacer un stay of removal, que el 11 circuito y casi todos los circuitos nunca aprueban, entonces tenga eso en mente. Si tiene algo pendiente, antes uno podía esperar años, ir al ICE check-in, y cada año te daban otro año, entonces uno vivía en paz. Ahora las cosas han cambiado bastante. O sea, si usted está en esa situación que tiene una apelación pendiente hace 2, 3 años, lo que sea, y tiene que ir a un chequeo de ICE, tengan cuidado porque han cambiado las cosas desde enero 26 de este año y están tomando la posición que si tiene esto pendiente pueden detenerlo o puede decirle que regresen el 30-30, que es un nuevo proceso que te dicen regresa en 30 días con tickets para salir en 30 días. Esto es nuevo, entonces está pasando, o sea, nacionalmente. Tengan mucho cuidado porque hay mucha gente en esa posición y también hay gente que ya ha perdido todas las apelaciones, o sea, BIA y circuito, y hace años tienen estas órdenes de deportaciones y por muchos años ICE, por el proceso de un stay, el I-246, le estaba dejando regresar todos los años, hasta tenían permiso y todo, pero ahora este proceso está cambiando. Entonces tengan mucho cuidado que están arrestando personas y diciéndoles que tienen que regresar a sus países de origen. Cuidado con ese paso. Ok. Una persona que esté en proceso de asilo puede salir del país, puede viajar a otro, porque puede viajar a Puerto Rico o puede ir a Alaska, a Hawái. No es recomendable, porque el gobierno puede presumir de que ya usted no quiere seguir con su proceso de asilo. Se puede ir, se puede viajar, no es recomendable. Tengo personas que pidieron asilo de Venezuela y fueron a Venezuela y regresaron.
ya saben lo que ocurrió en BTC terminado. Y entonces no es recomendable de verdad, porque puede traer muchos problemas, especialmente cuando quiera entrar, ellos les pueden negar la entrada y hasta puede ser detenido. Disculpa. Y la pregunta es, si uno está en el proceso, te dieron el asilo y te quieres reunir con tu familia porque no tienen visa, en República Dominicana, por ejemplo, en mi caso, bueno. Si tiene... Entiendo la pregunta. Se puede, pero no es recomendable. Porque una vez que uno sale de los Estados Unidos y ingresa otra vez a los Estados Unidos, le pueden hacer preguntas en puerta de entrada. Y tenga cuidado con el departamento de CBP, que son los oficiales en las puertas de entrada. Y ellos hacen preguntas que los oficiales de asilo no se atreven a hacer. Entonces, cuidado. Yo diría que si van a tener un asilo pendiente, si lo tienen pendiente, traten de por un tiempo no salir, porque ha pasado que han tenido una positiva entrevista de asilo con un oficial y después entran a los Estados Unidos y los agarra CBP, y CBP, como uno no tiene derecho a ninguna protección en los puertos de entrada, acuérdese, le pueden mirar el celular, las conversaciones, ponerle que le hayas dicho a tu familiar, mira, me aprobaron el asilo, qué fácil fue, etcétera. Hay cosas que pueden ser problemáticas. CBP va a revisar tu teléfono y te pueden referir a la Corte de Inmigración. O sea, no salgan de los Estados Unidos si tienen un asilo pendiente, una decisión. Ahora, si quieren viajar a Puerto Rico o a otro estado, está bien. Eso sí está permitido, pero siempre con el mismo warning. Cuidado con CBP, porque CBP es muy inteligente y hacen preguntas que otras personas no lo hacen, ¿ok? Voy a tratar, porque se ha creado un poco de confusión. Si la persona está en el proceso de asilo, ¿puede salir de los Estados Unidos, sí o no? Si hay un permiso, sí, pero nunca lo recomendamos. Si hay un permiso de viaje, se puede hacer, pero es muy difícil primeramente que le aprueben ese permiso de viaje. Tiene que ser una situación que alguien está una situación que alguien se está gravemente por morirse, algo así, pero es casi el 2% que le aprueban eso. O sea que tiene que esperar a tener la solución del caso. Claro, siempre. Si no se atiene a las consecuencias y si vuelve a entrar ilegalmente, puede pelear otro tipo de asilo que se llama withholding or removal, que es mucho más difícil. Porque hay personas que lo hacen, que pasan emergencias, se tienen que salir. Se puede volver a entrar, pero es otro proceso mucho más difícil. Pero cuando se pide asilo político, automáticamente la visa no queda cancelada. Sí. Entonces, obviamente la gente no puede salir de los Estados Unidos. O sea, lo lógico es, hay que pedir un permiso. Pero lo lógico es que una persona que pide asilo político no puede salir de los Estados Unidos hasta tanto se le otorgue el asilo o tenga algún tipo de estatus. Porque si sale, cuando regrese, lo más seguro es que no tenga visa. Entonces lo arresten en el aeropuerto. Entiendo que nadie que tenga un proceso pendiente puede salir. Igual que los que tienen convention against torture como yo o withholding or removal, no podemos salir de los Estados Unidos. Porque si no, no podemos regresar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque si no, se tienden a cometer errores. Y no acercarse a zonas muy fronterizas. Porque si viajan con un advance parole, o sea, inmigración les va a dar el advance parole, le va a decir sí, vayan, pero cuando regresan es cuando van a tener el problema. ¿Se puede solicitar renovación de pasaporte venezolano estando en proceso de asilo? O sea, lo que pasa es que están... voy a hacer mejor la pregunta. ¿Se puede solicitar renovación de pasaporte teniendo una solicitud de asilo pendiente? ¿Hay problemas con pisar el consulado o la embajada? Diferencia entre uno y otro. Esa fue la pregunta que hicieron la otra vez, la vez pasada. Yo honestamente, yo no recomendaría entrar a la embajada, no lo recomendaría. La otra vez había muchas personas que tuvieron esa pregunta. Se puede renovar, pero tienen que tener mucho cuidado como lo hacen, porque no quieren ir a la embajada, entrar al territorio que es considerado venezolano y vaya a haber algún tipo de problema. Así que tiene que ser muy delicado con eso y recomendaría que buscaran ayuda legal, depende del país donde ustedes sean, para ver si pueden hacer el trámite. Sí se puede, pero hay que ver más los factores específicos, porque no quisiera que las personas tengan problemas yendo para la embajada y el consulado como está ahora. Puede ser delicado. Señores, en teoría, la embajada que queda en Washington, D.C. es territorio venezolano.
Entonces, nadie que esté pidiendo asilo político tiene que hacer nada en la embajada de Venezuela en Estados Unidos, porque eso es territorio venezolano. Si a los funcionarios que están ahí les da la gana de arrestarlos, de dejarlos metidos en la embajada, lo pueden hacer y nadie los va a sacar de ahí. En el caso del consulado, es una oficina administrativa que no es territorio venezolano, o sea que cualquiera puede ir, entrar y solicitar cualquier tipo de trámite y no lo van a dejar preso. Pero el sentido común nos dice que si estamos en los Estados Unidos solicitando asilo político por persecución de un régimen que está en Venezuela, ¿cómo vamos a ir ante los funcionarios de ese régimen en otro país a solicitar lo que sea? No tiene sentido. No es que inmigración está pendiente de esas cosas, ¿no? Pero eso no tiene sentido. Porque estamos alegando persecución política, no tenemos nada que hacer en el consulado. Porque el pasaporte no le sirve de nada para la solicitud de asilo. No influye en absolutamente nada. Si tienen un pasaporte vencido, si se lo quitaron, si se lo rompieron, bueno, eso no va a influir en la petición de asilo, así que no tienen nada que hacer allí. Y con respecto al consulado de Venezuela en Miami, que no es la materia, pero voy a aprovechar que están aquí para decirse, eso es un centro de espionaje del régimen. Ahí lo que están haciendo es recabar información de los venezolanos que se encuentran aquí, primero para robarles el voto en Venezuela, porque para los que están yendo a inscribirse, desesperados pensando que van a participar en el proceso electoral, no pueden participar en el proceso electoral de este año. En las elecciones esas fraudulentas que van a hacer, no pueden participar. Segundo, lo que están haciendo es tomando los datos para ver quiénes están aquí y utilizar esa información en Venezuela de múltiples formas. La más benigna es robarle el voto. La más dañina es ver propiedades, familiares, extorsión y todos los tipos de abusos que puede hacer este régimen. Entonces mi recomendación sana es que tenemos que tener coherencia en nuestros planteamientos. Si estamos pidiendo asilo, no tenemos nada que hacer al consulado. Lo único que podemos hacer es ir a protestar. Eso va a ser dentro de pronto cuando determinemos algunas informaciones que estamos investigando. Ok. Joan ya regresa. Si una persona aplicó para asilo aquí en Miami y luego se muda a otra ciudad, por ejemplo, Nueva York, ¿debe venir a Miami cuando le toque la cita o puede cambiar el lugar para la entrevista y notificar, por supuesto, que se mudó a Nueva York en este caso? Sí, el proceso se inicia enviando la aplicación de asilo a un lockbox, o sea, como un P.O. Box, donde van a ir todas las aplicaciones y ahí, dependiendo de donde uno reside, se lo envían a la oficina jurisdiccional que le corresponde a esa dirección. Ahora, cada aplicante tiene el deber de actualizar su dirección con el Departamento de Ciudadanía y Servicios de Inmigración 10 días de haberse mudado, llenando el formulario AR11. ¿Ok? Entonces, si usted se mudó hace 5 días, ya debe de llenar ese formulario AR11 y en el momento en punto en que usted lo llene, ya actualiza al Departamento de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de su nueva dirección y entonces cambia a la otra oficina jurisdiccional que le corresponde basada en esa nueva dirección. Así que no tiene que regresar a Miami, le van a dar su cita de asilo en la jurisdicción de su nueva dirección, mientras que usted cumpla con actualizarlos 10 días después de haberse mudado. ¿Algo más? Y en algunos casos es beneficio mudarse a otro estado, ya que las demoras no están tan extensivas como aquí en Miami. En otros estados, por ejemplo en Boston, están esperando posiblemente 3 meses para sus entrevistas y hay menos venezolanos, entonces la temática ya es más compleja y es más fácil ganar un caso de asilo allá, ya que no ven tanta abundancia de personas del país allá. Si se mudan hay que cambiar la jurisdicción. Ok, los abogados, los que están pidiendo la información, ellos van a entregar su información, tanto yo como la abogada Joana y su socia, para los que quieran contactar con ellos. Como les dije, al final ellos van a poder conversar con ustedes y se darán los contactos y ustedes decidirán con quién quieren hacer sus cosas o pueden buscarse cualquier otro. Lo importante aquí es que ustedes estén bien informados. Esta pregunta la contestaron ya, pero la persona pregunta si por trabajo, él aplicó asilo, y si por trabajo tiene que viajar de repente a Hawái o a Puerto Rico, ¿puede hacerlo o es preferible que le diga al trabajo, mira, yo prefiero quedarme aquí e envía a otra persona a hacer eso en esas locaciones? Bueno, como siempre, cuando alguien está aplicando por asilo, tenemos recomendaciones de no viajar a ningún lado.
Ahora, si es que tiene que ir por trabajo, se está cuidando las consecuencias de lo mismo que les expliqué antes, que le puede parar un oficial de CBP y le pueden hacer preguntas, porque cuando uno está viajando a otro estado, ahora desde enero 8 del 2018 están pidiendo doble identificación. Entonces están pidiendo no solo la licencia del estado donde usted vive, sino una secundaria identificación, y para muchos es un pasaporte venezolano, por ejemplo. Y ahora los oficiales están listos, y si ven que le estás presentando un pasaporte de Venezuela, por ejemplo, con una visa expirada, te pueden poner en un cuarto que se llama Deferred Inspection y te pueden hacer preguntas antes de tu entrevista de asilo que está en un record y se puede afectar en el asilo. Entonces, la recomendación siempre, si tienes un asilo pendiente, no viajes. Simple. Ahora, si hay una emergencia, puedes hacer un advance parole, pero con mucho cuidado porque van a tener problemas cuando regresen. Yo, no sé qué le pasó a esto. Ajá. Teniendo mi proceso de asilo activo, mi esposa e hijos podrían tener problemas al entrar a Estados Unidos antes de que sea aprobado el caso. Sí, esto está pasando o sea, en todos los aeropuertos de los Estados Unidos. Si usted tiene un proceso de asilo pendiente, ponele que entró en enero, y después viene su hijo, su esposo, su madre y todas las otras familiares que tienen, ellos le van a parar en las puertas de entrada y le van a hacer preguntas porque ellos ya saben que uno de los familiares está pidiendo asilo. Entonces sí pueden haber preguntas y hasta le pueden negar la entrada. Si es que las personas están entrando y eso ocurre, ahí es cuando tienen que acordarse de una palabra, y eso es miedo creíble. Tengo miedo de regresar a Venezuela. Si es que hay un cuestionario y le tratan de parar, siempre tienen que enfatizar lo mismo. Tengo un miedo creíble de regresar a mi país, quiero hablar con un oficial. Pero sí, si uno entró con visa primero y luego le vienen los otros familiares, pueden haber problemas cuando ingresen y hasta les pueden cancelar esas visas, y en el peor situación le pueden dar una orden de exclusión. Entonces eso es similar a una deportación, pero peor, porque no se pueden reabrir las exclusiones. Entonces es muy importante que si eso pasa en puerto de entrada, que enfaticen: tengo miedo de regresar a Venezuela o del país de donde sea. Y la razón es porque cuando uno aplica para una visa no inmigrante B1 o B2, es eso exactamente, una visa no inmigrante. O sea, uno tiene que mostrar que no tiene la intención de emigrar a los Estados Unidos. Lo que quiere decir que al momento en punto de que su primer familiar entra a los Estados Unidos y los otros van a entrar próximamente, entonces ya es una bandera roja. Entonces quiere decir de que al primer familiar ya haber sometido esa aplicación, el gobierno va a saber o puede tener o percibir de que esas otras visas fueron de manera adquiridas de manera fraudulenta, ya que ellos tenían un preconceived intent, que es como se llama en inglés, que tenían ya un intento mucho más antes de haber llegado, de querer emigrar a los Estados Unidos. Y como decía la abogada Joana Herrero, al entrar lo pueden remover de manera expedita, lo que quiere decir que no van a poder ni ver a un juez de inmigración en el puerto de entrada. Así que es muy importante decir que tienen un miedo creíble de regresar a su país si eso le sucede a ustedes. Bien, bueno, creo que ya todas las preguntas las hice, algunas no las hice, pero a mí no me ha llegado el texto aquí. No, ahora es que está sonando, Di el mensaje de texto. ¿En dónde está el papel? Ok, ya. O sea, pero... nosotros también. no, Bueno, aquí me acaba de llegar esto, fíjense, vamos a leer aquí. Ok, si el esposo pide asilo y la esposa e hijos están en Venezuela, ¿en cuánto tiempo podría traerse a Estados Unidos a esa familia si el asilo es otorgado? Si el asilo es otorgado, entonces ese familiar tiene que someter el formulario I-130, que son para todos, 730, perdón, y 130 es una petición familiar. El formulario I-730, que es para todos aquellos familiares que todavía no están en el suelo americano, y es para los hijos solteros o hijas menores de 21 años y esposos. Vendrían de unos 8 a 11 meses prácticamente, es cuando ingresarían a los Estados Unidos. Esta que me acaba de llegar, lo que pasa es que hay algunas que yo no he hecho porque ya las hice y ya las contestaron. Las pruebas debo llevarlas, perdón. Quiero añadir algo de la I-730.
Cuando una persona ingresa a los Estados Unidos porque ganó el asilo, ponerle la mamá y ahora está entrando el hijo, tengan cuidado porque en el consulado le pueden hacer preguntas al hijo o también al esposo. Entonces, si la madre dijo que vino a los Estados Unidos por tal y tal razón y ahora el papá cambia la historia, cuidado con eso. Entonces, también cuando hagan la entrevista de las 7:30, hay que preparar a la persona. Entonces, los abogados, nosotros, por ejemplo, preparamos al de Venezuela por teléfono y le decimos, mira, esto es los parámetros del asilo que ganó su cónyuge. Entonces, tienen que mantener con la misma versión, porque ha habido casos donde han cambiado totalmente la versión y se niegan las entradas y también pueden negar el asilo otorgado. Cuidado con eso. Ok, fíjate, esta ya la contestaron, la voy a volver a hacer. Las pruebas las debo llevar ¿cuándo? Las pruebas que se van a anexar. O sea, la pregunta... ¿Las pruebas debo llevarlas al momento de la entrevista o debo anexarlas antes de la entrevista? Tenemos muchas personas que están mandando nada más la forma 589 y la historia o la declaración. Usted debería de poner la evidencia desde el principio, anexarlas desde el principio que usted manda la primera aplicación. Ahora, entre el tiempo que va recibiendo evidencia, puede poner otro paquete y suplementar su aplicación principal. Yo no recomiendo, al menos que el día de la entrevista, no recomiendo llevar 80, 100 páginas de evidencia porque el oficial también es un ser humano y le va a costar también revisar todo eso en 5 minutos. Entonces, si la evidencia es relevante, es importante para mostrar su caso, al menos que el día antes de la entrevista usted recibió esa información o un par de días antes que de verdad que no tenía otra manera, no recomiendo llevar el mismo día. Prefiero que por lo menos una semana antes, que ya todo el paquete suyo completo esté ya entregado a la oficina de asilo. Procedimientos para cerrar o retirar el proceso de asilo. Si alguien lo introdujo y luego quiere retirarlo por X, Z o Y, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, depende de las consecuencias, perdón. Claro, las consecuencias creo que lo más importante. Si una persona ingresó a los Estados Unidos con visa de turista y hizo un asilo afirmativo y luego le llegó el amor, ponele, y se enamoró y ahora está casado con un ciudadano, que muy frecuentemente está pasando, la persona puede hacer un withdraw del 589 solamente diciendo que van a cambiar de ruta y van a hacer un ajuste de estatus. Ahora, cuidado con eso también, porque pueden venir los problemas de un asilo frívolo. Si lo hace correctamente, usualmente no tiene ninguna consecuencia. Ahora, las personas que entraron sin visa no pueden hacer eso, porque como entraron sin visa no son elegibles al ajuste de estatus. Entonces tengan cuidado y tenemos que saber cómo ingresaron a los Estados Unidos y ver si es elegible para ese nuevo tipo de caso que está haciendo. Ahora, si ya hizo su entrevista, ahora no hay marcha atrás. Entonces hay que tener cuidado. Si es que su asilo fue negado, ponerle en la entrevista y ahora están en la corte, el juez puede visitar el nuevo tipo de caso también. No es que se perdió todo. Ponerle que hiciste la entrevista, perdieron, ahora están en corte y se casaron, se puede cambiar el asilo hasta en ese punto. Hay formas de hacerlo, pero todo depende de cómo uno ingresó a los Estados Unidos y su estatus legal. Si retiran su aplicación para asilo debido a que ya se enamoraron y consiguieron una persona que es residente o ciudadano americano y se casaron, estén listos para responder muchas preguntas en la entrevista de matrimonio, porque por ahí es donde el gobierno va a preguntar bastante. Entonces tienen que estar listos para justificar el por qué usted vino aquí con un asilo. Y hay personas que se casan a la semana después de haber hecho la aplicación de asilo, que no entiendo eso, pero lo hacen todos los días. Entonces tienen que explicar el por qué usted, después de que vino con protección de asilo, cómo se conocieron y después con por qué el matrimonio fue de buena fe. Así que tienen que estar preparados para eso. Para aclarar la pregunta, está bastante clara, pero supongamos que la persona introdujo de esos que fueron hace 3 o 4 años y no han sido llamados ni siquiera a esa primera entrevista, y decide retirarlo, ¿qué consecuencias? ¿Se puede? ¿Qué consecuencias? Bueno, ya después de tanto tiempo ya usted no tiene por lo menos los 6 meses de visa que le dan para estar en los Estados Unidos, los 6 meses de estadía. Entonces usted ya estaría deportable bajo la ley de los Estados Unidos. Una vez que usted retira su asilo, ya puede ser referido a la corte, porque ya no tiene ningún tipo de estatus en los Estados Unidos en ese momento. Pero no puede pedir en ese caso la salida voluntaria. Por ejemplo, si yo pedí asilo político, tengo 3 años y no me han dado respuesta, y ya me obstiné de estar aquí porque no tengo trabajo, porque no me siento bien, por la razón que sea, yo puedo pedir mi salida voluntaria. La salida voluntaria ese es un término más que se usa, el término de corte.
cuando esté referido a la corte, se le pide al juez, porque el juez le va a preguntar desde el principio, quiero ir, ¿qué quieres hacer? Bueno, quiero una salida voluntaria. La pregunta viene de esta manera entonces, para ver si me entienden cualquiera de los que estén en el panel. Yo pedí asilo, no me han dado respuesta, y decido irme. Te vas, ¿listo? Ok, pero si me voy, ¿verdad? Eso tiene una penalidad. Quedo deportado automáticamente, ¿por cuánto tiempo? Sí, depende de cuánto tomó el caso. Antes eran como 3 años antes de tener la entrevista, ahora las cosas han cambiado. Pero si uno se va, la forma correcta de hacerlo en realidad sería haciendo un withdrawal, mandándole una carta al oficial de asilo o a la oficina de asilo de la jurisdicción donde uno vive, diciendo que quiere retirar su asilo y que quiere irse de los Estados Unidos. Siempre van a haber las consecuencias, porque cuando una persona vive en los Estados Unidos más de los 3 o 6 meses, tienen los castigos de los 3 o 10 años, de cualquier forma. Ahora, si quiere hacerlo todo al punto de la ley correcto, yo diría que retiren su asilo, vayan frente a un juez de inmigración y pidan la salida voluntaria, ya que es la única entidad que puede hacer la salida voluntaria, es el juez de inmigración. Y hay formas de hacerlo para llegar más rápido a la corte. Entonces, si ya se han cansado de estar acá, han decidido que ya este no es el país donde ustedes quieren realizar su vida, hay formas de hacerlo, pero lo bueno es hacerlo correcto para que no tenga consecuencias en el futuro. ¿Es posible viajar dentro de los Estados Unidos con una visa expirada sin haber aplicado asilo? No es recomendado, ya que cuando uno va a otros estados, esos estados pueden ser mucho más agresivos en cuestión de ICE. Sabemos de casos, por ejemplo, donde cuando han parado a un carro ni por ningún tipo de infracción de tráfico, por ejemplo, la persona que maneja ha sido ciudadano y el pasajero no, le han pedido documentos al pasajero y ese pasajero ha terminado en centros de detenciones. Así que no los recomendamos, le decimos que por favor se mantengan en el lugar donde están y eviten tratar de viajar, ya que hay muchos estados que son mucho más agresivos y entregan prácticamente, por ejemplo, aquí en el condado de Miami-Dade entrega una persona al día a ICE, así que no es recomendado que estén viajando a otras fronteras de otros estados. Al margen también, si van a ir a recibir a sus familiares de Venezuela al aeropuerto, cuidado con eso. Cuando entra un familiar de Venezuela o de cualquier país y el oficial de inmigración le pregunta quién es que le viene a buscar. Y si, por ejemplo, dice mi tía tal y tal, ellos van a salir a buscar a la tía. Y si la tía tiene una visa vencida, el señor entra y la tía entra detenida. So, cuidado, esto está pasando. No, en serio, no quiero ser drástica. Por favor, escuchen no con quiero ser atención. drástica, pero está pasando, nos ha pasado con un familiar ecuatoriano que fue con un globito a recoger a su niño que venía a Disney World. Y él estaba en los Estados Unidos hace 17 años, por ejemplo. Y lo arrestaron. Gracias a Dios tenía la ley de los 10 años y todos los procesos para salir en libertad. Pero acuérdese, el aeropuerto uno no tiene sus derechos constitucionales. O sea, no hay derechos. Entonces, si usted está ilegalmente presente en los Estados Unidos y se le ha vencido la visa, tiene un asilo negado, ir al aeropuerto o a cualquier frontera, a Niagara Falls, a la frontera de Canadá o lo que sea, no es una buena decisión. No es una buena decisión. Perdón, disculpe. Así tengan visa, bien. Eso es lo que puede Si está visa bien, entonces usted está legal en los Estados Unidos. Con la visa, Usted está legal en los Estados Unidos, no debe tener ningún tipo de problema porque a menos que esté cometiendo un crimen. a mí me pasó y no estaba cometiendo ningún crimen. Lo digo con propiedad. Bueno, habría que ver los factores más específicos, después si quiere hablamos. Otra cosa que le iba a decir, ¿alguno de ustedes ha estado en los Greyhounds, en los autobuses, para visitar a familiares, los autobuses esos que son, ustedes vieron la noticia, ¿verdad? Que están deteniendo gente, la patrulla fronteriza está deteniendo gente. Yo tengo clientes que los detuvieron en los Greyhounds yendo para los autobuses, o los Red Coach, yendo para otros estados o yendo para otras ciudades, así que tengan mucho cuidado con eso. También estamos en época de impuestos. Yo sé que muchas personas están haciendo ahorita para poder recibir el dinero que pagaron de impuestos el año pasado. Si usted no tiene documentos, les doy un ejemplo. Hay una persona que es ciudadana, está casada con una persona que está aquí con una visa overstay, significa que no está en estatus. Y la especialista de impuestos le dijo, bueno, dame el pasaporte que ya no tiene visa, ya la visa se venció. Dame lo que se lo vamos a mandar al IRS, al gobierno, a los impuestos, al departamento de impuestos, para ver si nos dan un refund. Más nunca ha visto de hace 2 meses, no ha visto más nunca el pasaporte. Y lo más seguro es que se ha referido a Corte de Inmigración, porque ya se puso en el radar ella misma. Exacto.
Bueno, si llega a caer el cartel de Miraflores, si cae aquello, ¿qué pasa con las personas que están aquí en proceso? O sea, los que están pidiendo asilo. Bueno, yo creo que se ha tardado bastante tiempo. Algunos se van a ir, otros se van a quedar porque se acostumbran ya a la vida y, bueno, imagínate, cada uno es diferente. Pero ya entonces sería en la entrevista de asilo, sería ya otro tipo de argumento, porque le van a decir, bueno, ¿y por qué usted no se regresa a Venezuela? Si ya Venezuela se cayó la mafia que había en Venezuela. Y ya usted tendría que ya explicar el por qué, porque va a seguir siendo perseguida por un grupo, porque los colectivos no se van a ir mañana, ni se van a ir en 2 años. Esas personas van a estar ahí un buen rato y van a fastidiar mucho. Entonces, si fueron por colectivos, puede ser que todavía tengan un argumento, pero no pueden regresar hasta que los colectivos estén completamente controlados. Entonces sería el argumento, pero ya es claro, muy específico del caso que como la persona haya sido perseguida en su país de origen. Sin duda alguna, si las condiciones políticas del país cambian, todos los procesos de asilo que no hayan sido resueltos cambian también. Lo único es que no lo van a devolver inmediatamente. No es que Maduro cayó mañana, le dio un infarto, se murió, lo que sea, que ojalá y pase, y al día siguiente todos nos tenemos que ir, porque hasta yo me tengo que ir también. No, los Estados Unidos esperan un tiempo prudencial, evalúa la estabilidad del país, en este caso Venezuela, y cuando el país esté estable, que puede ser dentro de 2, 3, 4 años, en ese momento comienza el proceso de salida. Le llega una carta de que dice, usted tiene 120 días para que se vaya a los Estados Unidos, si está en proceso. Si le aprobaron un asilo y nunca cambió de estatus, le dicen igualmente, su asilo ya ha finalizado, tiene 120 días para que se vaya, poniendo una fecha. Los judíos que se pueden quedar aquí son los que han cambiado de estatus migratorio, que sean residentes o ciudadanos americanos. El resto tiene que irse, y a eso obedece la estrategia de inmigración en este momento. ¿Por qué creen ustedes que hay 30.000 casos de solicitudes pendientes? Porque los Estados Unidos estaban esperando que el monigote de Miraflores se fuera para ver qué hacía con nosotros, pero la cosa se le ha complicado. Entonces ahora dejaron esos 30.000 ahí, y al que viene llegando lo mandan a la corte o a la entrevista o todo eso que explicaron los abogados el día de hoy. Pero en teoría, si la situación política cambia, que yo espero que cambie este año, por alguna razón, tendríamos más o menos como 2 o 3 años para irnos de aquí. Y digo tendríamos porque yo tengo convención aquí histórico. La gente me ve por todos lados de declaraciones y piensa que yo soy ciudadano americano. No, yo no soy ciudadano americano. Yo tengo una protección por las Naciones Unidas, porque si voy para Venezuela me van a torturar. El día que el régimen caiga, a mí me montan un avión igual que todos los que están pendientes y me mandan para Venezuela, pero eso no va a ser de manera inmediata. Así que los que quieran vivir aquí, egoístamente recen para que el régimen se mantenga. Los que no quieran vivir aquí y se quieren ir para Venezuela, entonces comiencen a rezar bastante para que Maduro se caiga y todos nos podamos ir para nuestro querido país. Es nuestro país. A él tenemos mucho que agradecerle, de verdad. Tenemos mucho que agradecerle, y en el futuro tenemos que agradecerle mucho a los Estados Unidos. Pero todos los que estamos aquí hemos entendido que lo peor que le puede pasar a un ciudadano es quedarse sin patria. Y así estamos nosotros en este momento. Bueno, continuamos. ¿Afecta en algo el caso de asilo el trabajo que se tenga y el tipo de pago, si es W2 o 1099? Esa es la pregunta. Para las personas que ya aplicaron por asilo y ya tienen sus permisos de trabajo, entonces están trabajando legalmente en los Estados Unidos, pueden trabajar con la W2 o pueden tener un 1099, no importa con tal que paguen sus taxes. Es recomendable hacer el W2 ya que es un poquito más fácil cuando haga sus impuestos, pero no hay ninguna penalidad por ser un self-employed bajo la 1099. Yo creo que la pregunta es más hacia que si trabajo antes de que me llegue por ese trabajo, me imagino. Que las personas lo que están pensando, que reciben un número, un ITN o un número de tax. Si usted no tiene el permiso de trabajo no puede trabajar, así de simple. Yo entiendo que las personas tienen que vivir, eso es otra situación, pero como abogados tenemos que decirle que no se supone que estén trabajando en ese momento. Yo entiendo la situación, pero no dejen que las personas en la calle le digan, bueno, es igualito un seguro social. O funciona como un permiso de trabajo. No, eso no es verdad. Permiso de trabajo y seguro social es un seguro social. Y lo demás es nada más números que ponen de corporaciones y eso, pero eso no es parte del proceso de asilo. Eso es otra situación. Si fui detenido por el régimen, me pusieron por 20 meses estuve bajo presentación en Venezuela por la narcodictadura que hay allí. Está aquí de hace 30 días. ¿Cómo puede presentar o qué debe hacer para presentar su solicitud? Bueno, cada caso es diferente, claro. Estaremos primero y le voy a dar como generalmente cómo se haría un paquete principal.
Primero tendríamos que tener la 589 bien hecha, viendo todos los números, que estén todos bien. La 589 es la forma que se usa para pedir asilo. Después necesitamos un documento de identificación, por lo menos un pasaporte, una cédula, una fecha, una partida de nacimiento. También necesitamos la evidencia, el paquete de evidencia en sí sería ya, si tuvo, por lo menos, ¿qué es lo que tuvo, Vicente? ¿Qué tipo de estuvo detenido durante 20 meses? Estuvo detenido y durante 20 meses en régimen de presentación ante los tribunales. ¿Debido a qué? Me imagino que por las protestas, por algo. ¿Es un crimen común? O sea, la persona cometió un crimen, ya imagínate, ya hay que justificar eso. Por la protesta, bueno, ya me dijeron. Por la protesta. Estaríamos buscando entonces todos los récords, todos los documentos que tienen que ver con esa orden de presentación, declaración de familiares y amigos que expliquen cómo ocurrió ese proceso, ese incidente. Si fue en una marcha, fue en una protesta, fue por ser activista político, buscamos la membresía del partido político o una persona que pueda, una declaración que diga, mira, yo sé que es activista, aunque no tenga un partido político, pero una persona que pueda decir de confianza, que diga, mira, él estaba muy envuelto en el proceso de protesta. También estaríamos buscando fotos, artículos de periódicos acerca del incidente que le ocurrió con su nombre, si le parece su nombre mejor, pero si no, que hable acerca de lo que ocurrió. También estaríamos buscando algo que se llama, que les recomiendo, agréguenlo a su aplicación si lo van a hacer solo, se llama el Country Conditions, las condiciones del país. Se pone Human Rights, HUMANRIGTHS, Country Condition, las condiciones del país, y pone Venezuela. El último es del 2016, ¿verdad? Country Condition. El último es del 2016. Agregue eso a su paquete al final. No importa qué tipo de aplicación está haciendo, agregue eso al final porque eso demuestra las condiciones sociales, económicas, políticas del país. Que eso el oficial lo ve. Acuérdense, cuando estamos explicando al oficial de inmigración, es como si esta persona nunca en su vida había escuchado los colectivos. Escuchó mucho de los colectivos, que los colectivos me atacaron, que me secuestraron. Y el oficial el oficial ni siquiera probablemente sepa la cultura. Dice, ¿qué es un colectivo? ¿Qué es eso? Tiene que explicar qué es un colectivo, cómo ellos funcionan a nivel nacional, porque si fuera un grupo nada más regional, o sea, decir, bueno, ¿por qué no se va para el Tamacuro a vivir en un apartamento allá? ¿O por qué no se va para Monagas? Entonces tiene que explicar, no, porque los colectivos están a nivel nacional, es un grupo paramilitar. Busquen artículos que digan, mira, estos son los colectivos y cómo ellos atacan a los grupos opositores. Eso sería también parte si van a hablar de los colectivos, si van a hablar de un tipo de figura política que esté en contra suya, hable de la figura política. Pueden buscar artículos del periódico, artículos en Google, hay muchos artículos que ayudan bastante. Entonces, yo creo que muy bien. Sí. Entonces, como le dije, lo de la orden de aparecer, de ir a la corte, tienen que tener todos esos documentos. Tienen que tener todos esos documentos, demostrar que sí pasó. Porque en su declaración, es escrito. Pero queremos ver de verdad con evidencia. Cada oración en su historia, en su declaración, debe tener una evidencia que lo demuestre. Y si no tiene ese tipo de evidencia, por lo menos una declaración de que diga por qué usted no tiene esa evidencia. Cada oración que usted escriba. Las palabras se las lleva el viento, lamentablemente. Hay que tener evidencia de todo lo que ponemos en esa declaración. Una copia del documento del expediente. Una copia del documento, no tengan la original porque más nunca la van a ver. Manden una copia y llevan la original el día de la entrevista. Esa tiene que estar certificada por allá por Venezuela. Si tienes la denuncia, tienes que traer todo lo que tengas de los tribunales, todo lo que te está diciendo es que traigas todo lo que tengas necesario que aporte y que respalde lo que tú estás presentando. O sea, tienes la información es. Disculpe, si los únicos testigos presenciales fueron familiares que están en la puerta de su casa, amenazas, ellos pueden testificar con cartas escritas que Sí, todo. sí, a 100%. No importa que sean familia, no piensen que aquí hay un tipo de conflicto de influencia o conflicto de que familia va a decir algo a su favor, no. Que explique cómo, cuándo, dónde, por qué, cuándo ocurrió, cómo ocurrió y por qué ocurrió. No queremos ver, yo no quiero ver declaraciones que me digan, bueno, fue debido a que crimen común, que fueron unos malandros que me secuestraron. A ellos no les importa eso. Tiene que ser el crimen, el puente que sería debido a mi opinión política, mi religión, mi raza, mi grupo particular, mi grupo social particular, que son más complicados. Eso si quieren después les explico cómo funciona eso. Eso es lo que estamos buscando. Tenemos que buscar la conexión entre el crimen y su opinión política. Eso es lo que estamos buscando. Cuando hay menores en la historia y son llamados a la entrevista, tienen que estar los menores también, tienen que estar todas las personas involucradas en esa presentación, igual en la corte. La pregunta es tanto para la presentación como para la corte.
Efectivamente, todas las personas que fueron agregadas al formulario I-589, sobre todo los derivativos, deben estar el día de la entrevista. Usualmente los oficiales de asilo no le hacen preguntas a los menores porque a lo mejor no pueden desarrollar bien su testimonio o producto de su minoría de edad. No conocen en realidad muy bien lo que sucedió, pero no obstante eso no quiere decir que no deban de ir, porque siempre es bueno que vayan, porque en caso que el oficial le vaya a hacer una pregunta, está ahí presente. Y nosotros también preparamos a esos menores en caso de que le vayan a hacer preguntas a ellos para que ellos sepan cómo contestar de manera apropiada. Lo mismo sucede en la corte, se hace referir en la corte, cada uno va a sentarse en donde le van a hacer preguntas y van a tener que desarrollar su testimonio. Usualmente el juez tampoco le hace preguntas por el producto de la minoría, pero en caso que sí lo haga, ese menor debe estar presente ese día en corte. E inclusive es un deber, si a la vez que tienen corte, que todo el mundo vaya a la corte aunque no le hagan preguntas. Cuando ya el caso esté en la corte, todos los que estén ahí, inclusive el lead y los writers, que es como se llama en corte, todos aquellos derivativos deben de ir a la corte, no sé qué juez justifique la ausencia de los menores. Preguntan. Voy a hacer un par de preguntas más y luego van a poder conversar con los abogados. Una vez más, gracias a todos por haber venido en el día de hoy. No se preocupen, ellos van a dar sus teléfonos o le van a compartir sus tarjetas. Repito una vez más, aquellos que quieran ser agregados para recibir las informaciones de los cambios que se están produciendo, por favor escríbanme 305-218-0093 y los agrego a ese grupo. Mensaje de texto en ese caso. Mensaje de texto y luego los agrego al grupo de WhatsApp donde van